La lluvia golpeaba con furia los ventanales del Hospital San Rafael, aquella madrugada de marzo de 1978. En el pasillo desierto de la tercera planta, una joven de rasgos delicados apretaba entre sus manos un rosario desgastado, mientras las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Sus labios temblaban pronunciando una oración que apenas podía escuchar su propio corazón. Dentro de aquella habitación 307, conectado a máquinas que emitían sonidos monótonos y aterradores, yacía el hombre que había convertido su vida en un infierno durante las últimas semanas, el mismo hombre arrogante que la había humillado, tratado como un objeto, comprado su dignidad por una suma de dinero que ella necesitaba desesperadamente, el hombre que con su frialdad y desprecio había roto algo dentro de ella que jamás podría repararse. Y ahora, mientras los médicos luchaban por salvar su vida después de aquel terrible accidente automovilístico en la carretera del Pacífico, ella estaba allí, rogando, suplicando a Dios que no se lo llevara, porque había algo que nadie sabía, algo que ella misma apenas se atrevía a reconocer en la oscuridad de su alma atormentada, un secreto que guardaba en lo más profundo de su ser y que, si salía a la luz, lo cambiaría todo. La puerta de la habitación se abrió, y un médico de cabello canoso salió con expresión grave. Sus ojos la buscaron en el pasillo. Ella se puso de pie, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. «Señorita Morales», la voz del doctor sonó cansada, cargada de malas noticias. Lo que ese hombre estaba a punto de decirle cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Pero ¿cómo había llegado ella hasta allí? ¿Cómo una joven humilde y pura había terminado llorando por el hombre más poderoso y despiadado de toda la Ciudad de México? Esta es la historia de Catalina y Sebastián, una historia de dolor, redención y un amor que nació de las cenizas de la crueldad más absoluta. Antes de continuar con esta historia que les robará el corazón, queremos saber, ¿desde qué ciudad nos están escuchando? Déjenos un comentario diciéndonos de dónde son. Nos encanta saber que tenemos amigos en tantos lugares del mundo. Ahora sí, déjenme llevarlos al inicio de todo, al lugar donde comenzó esta historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Corría el año 1978, y la Ciudad de México vivía sus días de esplendor y transformación. Las avenidas se llenaban de automóviles Volkswagen Sedán, los edificios modernos comenzaban a elevarse hacia el cielo desafiando a las antiguas construcciones coloniales, y en las calles empedradas del centro histórico, los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de las tortillas calientes. En la exclusiva zona de Polanco, donde las mansiones se escondían tras muros altos y jardines perfectamente cuidados, se alzaba la imponente residencia de la familia Mendoza Rivero, una construcción de estilo francés con 3 plantas, columnas de mármol blanco importado de Carrara, y ventanales tan altos que parecían puertas hacia el cielo. Los jardines se extendían por más de 2 hectáreas, con fuentes de cantera rosa, rosales traídos desde Ecuador, y senderos de piedra que serpenteaban entre esculturas que habían pertenecido a nobles europeos. Dentro de aquella mansión, en un estudio decorado con maderas finas de caoba y estanterías repletas de libros encuadernados en piel, se encontraba Sebastián Mendoza Rivero. Tenía 32 años, y su presencia comandaba respeto y temor a partes iguales. Alto, de 1,85 m de estatura, poseía una figura atlética moldeada por años de natación y esgrima en los clubes más exclusivos de la ciudad. Su cabello negro como el ébano estaba siempre impecablemente peinado hacia atrás, revelando una frente amplia que denotaba inteligencia. Sus ojos eran de un color café tan oscuro que parecían negros, y tenían esa capacidad perturbadora de atravesar a las personas como si pudieran leer sus almas. Su mandíbula cuadrada y fuerte estaba siempre perfectamente afeitada, y sus labios, aunque bien formados, rara vez se curvaban en una sonrisa genuina. Sebastián vestía trajes hechos a la medida por los mejores sastres de Savile Row en Londres. Esa tarde llevaba uno de 3 piezas en color gris Oxford, con una camisa blanca de algodón egipcio y una corbata de seda italiana en tono borgoña. Sus gemelos de oro blanco con incrustaciones de diamantes pequeños pero perfectos reflejaban la luz de la lámpara de su escritorio. En su muñeca izquierda descansaba un reloj Patek Philippe que había pertenecido a su abuelo, valorado en más de $100,000. Pero más allá de su apariencia impecable, lo que realmente definía a Sebastián Mendoza Rivero era su poder. Como único heredero del imperio Mendoza Rivero, controlaba una fortuna estimada en más de $500 millones.
Sus empresas abarcaban desde la construcción y bienes raíces hasta la importación de maquinaria pesada y la banca. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de negocios de los periódicos más importantes, y los políticos más poderosos del país buscaban su favor y sus contribuciones. Sin embargo, esa tarde, Sebastián no pensaba en negocios. Su rostro, normalmente controlado e impasible, mostraba líneas de tensión alrededor de sus ojos. Frente a él, de pie junto a la ventana que daba a los jardines, estaba Roberto Santillana, su abogado personal y amigo desde la universidad. «Es la única solución, Sebastián», decía Roberto, un hombre de 40 años, de estatura media y constitución robusta, con cabello castaño que comenzaba a clarear en las sienes. «Tu abuelo fue muy claro en su testamento. Si no te presentas casado a la junta directiva del próximo mes, perderás la presidencia de la empresa. Los accionistas minoritarios aprovecharán para votar en contra tuya, especialmente tu tío Ernesto». Sebastián apretó los puños sobre el escritorio. Su abuelo, don Alfonso Mendoza, patriarca de la familia, había fallecido 6 meses atrás dejando una cláusula sorpresiva en su testamento. Sebastián debía estar casado antes de cumplir 33 años para mantener el control absoluto de las empresas familiares. Don Alfonso, hombre de valores tradicionales y profundamente religioso, había estado preocupado por el estilo de vida libertino de su nieto, por su fama de mujeriego y su aparente incapacidad para sentar cabeza. «No pienso casarme por un capricho de mi abuelo», respondió Sebastián con voz fría y cortante, «mucho menos por complacer las ambiciones de mi tío». «No tienes que casarte de verdad», insistió Roberto acercándose al escritorio. «Solo necesitas una esposa temporal, alguien que firme un contrato, que aparezca en la junta, que mantenga las apariencias durante unos meses. Después, un divorcio discreto y asunto arreglado». Sebastián se reclinó en su silla de cuero, estudiando a su amigo con esos ojos penetrantes que hacían que muchos hombres de negocios desviaran la mirada. «¿Y dónde propones que encuentre a esta esposa temporal?», preguntó con sarcasmo. «¿Acaso crees que puedo ir al mercado y comprar una?». Roberto carraspeó, claramente incómodo. «De hecho, he estado haciendo algunas averiguaciones. Conozco a alguien que podría ayudarnos, un intermediario discreto que trabaja con situaciones delicadas». 3 días después, en un café modesto del barrio de Coyoacán, muy lejos del mundo de lujo de Polanco, trabajaba una joven que no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Catalina Morales tenía 24 años y poseía esa belleza natural y pura que no necesitaba de maquillaje ni adornos para brillar. Su rostro era ovalado, con pómulos delicados y una piel morena clara que parecía de porcelana. Sus ojos eran grandes, de un color café miel que se iluminaban cuando sonreía, enmarcados por pestañas largas y rizadas naturalmente. Su nariz era pequeña y perfecta, y sus labios tenían la forma de un corazón, rosados y llenos de una ternura que contrastaba con las dificultades de su vida. Su cabello era largo, cayendo en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, de un color castaño oscuro con reflejos cobrizos que brillaban bajo la luz del sol. Usualmente lo llevaba recogido en una trenza o en un moño sencillo mientras trabajaba. Su figura era delgada pero con curvas femeninas naturales, producto de la juventud y no de ningún régimen especial. Medía 1,65 m y se movía con una gracia inconsciente que hacía que la gente volteara a verla en la calle. Pero lo más hermoso de Catalina no era su apariencia física, sino la luz que emanaba de su interior. Había una bondad genuina en sus ojos, una inocencia que había logrado preservar a pesar de las tragedias que había enfrentado. Su sonrisa, cuando aparecía, era capaz de iluminar toda una habitación. Esa tarde, Catalina llevaba un vestido sencillo de algodón en color azul claro, con mangas cortas y un pequeño cuello blanco. Era un vestido que ella misma había confeccionado, porque además de trabajar en el café como mesera, también cosía por las noches para ganar un dinero extra. Sus zapatos eran modestos, de cuero negro, con un pequeño tacón que ya mostraba signos de desgaste. No usaba joyas, excepto por una pequeña cruz de plata que colgaba de su cuello, regalo de su madre antes de morir. Catalina vivía en una modesta vecindad en el barrio de La Merced, en un cuarto de apenas 15 metros cuadrados que compartía con su hermano menor, Miguel. La vecindad era un edificio antiguo de 2 plantas, con un patio central donde las mujeres lavaban la ropa y los niños jugaban a la pelota. Las paredes estaban pintadas de colores desteñidos por el tiempo,
y por las noches se podía escuchar el murmullo de las conversaciones de los vecinos, las risas, los llantos, toda la sinfonía de la vida de la gente humilde. Su historia era de esas que partían el corazón. Huérfana desde los 18 años, cuando sus padres habían muerto en un accidente de autobús en la carretera a Querétaro, Catalina había tenido que convertirse en madre y padre para Miguel, quien entonces tenía apenas 12 años. Durante 6 años había trabajado incansablemente, a veces en 2 o 3 empleos simultáneamente, para mantenerlos a ambos a flote. Miguel era ahora un joven de 18 años, brillante y estudioso, que había logrado ganar una beca parcial para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era el orgullo de Catalina, la razón por la que se levantaba cada mañana a las 5 para trabajar en el café desde las 6. Miguel tenía el cabello oscuro y los mismos ojos café miel de su hermana. Era delgado y alto, con una expresión de seriedad que lo hacía parecer mayor de lo que era. Soñaba con ser ingeniero civil, con construir puentes y edificios que ayudaran a la gente, y Catalina haría cualquier cosa para asegurarse de que ese sueño se cumpliera. Pero el dinero nunca era suficiente. La beca de Miguel solo cubría la colegiatura, pero había libros que comprar, materiales para los proyectos, transporte, comida. Catalina había agotado todos sus ahorros, había vendido las pocas joyas que su madre le había dejado, incluso había empeñado la máquina de coser de su abuela, y aún así, cada mes era una lucha desesperada por llegar al siguiente. Esa tarde de marzo, mientras Catalina limpiaba las mesas del café después del turno del mediodía, se le acercó don Fermín, el dueño del establecimiento. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con un bigote canoso y ojos bondadosos detrás de unos lentes de montura gruesa. «Catalina, hija», le dijo con voz suave, «necesito hablar contigo». El corazón de Catalina se encogió. ¿Acaso iba a despedirla? No podía perder este trabajo, no ahora. «Dígame, don Fermín», respondió tratando de mantener la calma. «Vino a buscarte un señor esta mañana, un abogado según dijo. Dejó esta tarjeta y dijo que era urgente que lo contactaras». Don Fermín le extendió una elegante tarjeta de presentación en papel grueso color crema, con letras en relieve dorado. Roberto Santillana, abogado. Bufete Santillana Inasociados. Catalina la tomó con manos temblorosas. ¿Un abogado? ¿Qué podría querer un abogado con ella? No tenía deudas legales. No había cometido ningún delito. ¿Dijo algo más?, preguntó con voz apenas audible. Solo que se trataba de una propuesta de trabajo, una oportunidad que podría cambiar tu vida. Don Fermín la miró con preocupación. «Ten cuidado, hija. No todas las oportunidades son lo que parecen». Esa noche, después de que Miguel se durmiera en el catre que compartían en su pequeña habitación, Catalina se quedó despierta mirando la tarjeta bajo la luz tenue de la única bombilla que colgaba del techo. Su instinto le decía que debía ignorarla, que nada bueno podía venir de un abogado elegante buscándola en un café humilde. Pero otra parte de ella, la parte desesperada que veía cómo Miguel tenía que faltar a clases porque no tenían dinero para el transporte, esa parte le susurraba que al menos debía averiguar de qué se trataba. Al día siguiente, durante su hora de descanso, Catalina llamó desde el teléfono público de la esquina. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba el número con dedos temblorosos. «Bufete Santillana», respondió una voz femenina profesional. Mi nombre es Catalina Morales». El licenciado Santillana dejó su tarjeta para que lo contactara. Hubo una pausa. «Un momento, por favor». La música de espera sonó durante lo que pareció una eternidad. Catalina apretaba el auricular contra su oído, consciente de cada peso que caía en el teléfono público. «Señorita Morales», la voz de un hombre educada y profesional. «Soy Roberto Santillana. Gracias por llamar. Me gustaría reunirme con usted para discutir una propuesta de trabajo. ¿Estaría disponible mañana a las 4 de la tarde?» Sí, supongo, pero ¿de qué se trata? Es mejor que lo discutamos en persona. Le aseguro que vale la pena su tiempo. Mi oficina está en Paseo de la Reforma 250, piso 12. Catalina conocía esa dirección. Era uno de los edificios más lujosos de la ciudad, donde trabajaban los abogados de las familias más ricas de México. «Estaré allí», dijo, aunque su voz temblaba. Al día siguiente, Catalina se presentó en el edificio con su mejor vestido, uno de color verde oscuro que había sido de su madre, ligeramente pasado de moda pero limpio y bien planchado. El guardia de seguridad la miró con desconfianza antes de permitirle pasar. El elevador era de espejos y maderas finas, tan diferente a cualquier cosa que Catalina hubiera visto antes. En el piso 12, una recepcionista la condujo a una sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con pinturas que parecían muy caras,
y la mesa era de un mármol negro pulido que reflejaba su rostro nervioso. Roberto Santillana entró momentos después. Era exactamente como Catalina había imaginado. Traje caro, modales refinados, una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Señorita Morales, gracias por venir», dijo, señalándole una silla. «Permítame ir directamente al punto. Represento a un cliente muy importante que necesita resolver una situación delicada, y creemos que usted podría ser la persona perfecta para ayudarlo». «Lo entiendo». Catalina se sentó en el borde de la silla con la espalda muy recta. «¿Qué podría hacer yo por alguien importante?». Roberto se sentó frente a ella, entrelazando sus dedos sobre la mesa. «Mi cliente necesita una esposa. Temporalmente, por supuesto. Es un asunto legal relacionado con una herencia. La persona que acepte este papel recibiría una compensación muy generosa, 50,000 pesos por una noche de trabajo, y otros 50,000 pesos adicionales al final del acuerdo, que duraría aproximadamente 3 meses. Catalina sintió que el mundo se detenía. 100,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Con eso podría pagar todos los gastos de Miguel durante 2 años completos. Incluso podría comprar una máquina de coser nueva y establecer un pequeño negocio de costura. «¿Una noche?», preguntó con voz temblorosa. ¿Qué tendría que hacer exactamente? «Asistir a una cena formal con mi cliente, actuar como su esposa frente a su familia y socios de negocios, firmar algunos documentos, por supuesto, y después, simplemente mantener la discreción durante 3 meses hasta que se complete el proceso legal». Y después de esa noche, Catalina sentía que su corazón latía tan fuerte que seguramente él podía escucharlo. Después volvería a su vida normal. «Mi cliente es un hombre muy ocupado. Probablemente ni siquiera volvería a verlo. Los documentos de divorcio se procesarían de manera discreta y expedita». Catalina quería preguntarle qué clase de hombre necesitaba comprar una esposa, aunque fuera temporalmente. Quería preguntar qué estaba mal con él, por qué no podía encontrar una esposa real, pero la imagen de Miguel estudiando bajo la luz tenue de su habitación, usando un libro prestado porque no tenían dinero para comprarlo, se impuso sobre todas sus dudas. «¿Puedo pensarlo?», susurró. «Por supuesto, pero necesito una respuesta para mañana. Mi cliente necesita resolver esto con urgencia». Esa noche, Catalina no pudo dormir. Se quedó mirando el techo agrietado de su habitación, escuchando la respiración tranquila de Miguel en el catre junto al suyo. ¿Qué diría su madre si estuviera viva? ¿Qué diría su padre? Pero ellos no estaban aquí para aconsejarla, para guiarla. Estaba sola, tomando decisiones que podrían cambiar todo. A las 8 de la mañana siguiente, antes de ir al café, Catalina llamó al bufete. «Acepto», dijo simplemente antes de que pudiera arrepentirse. 2 días después, un automóvil negro y brillante, un Cadillac Eldorado que parecía sacado de una película americana, se detuvo frente a la vecindad donde vivía Catalina. Los vecinos se asomaron por las ventanas, susurrando y señalando. Nunca antes había llegado un automóvil así a ese barrio. Del automóvil descendió un chofer uniformado que abrió la puerta trasera. Roberto Santillana salió, mirando a su alrededor con expresión incómoda. Le entregó a Catalina un sobre grueso. «El primer pago, como acordamos. Esta noche a las 8. El chofer vendrá por usted a las 7. Dentro del sobre había más dinero del que Catalina había tocado jamás. 50 billetes de 1,000 pesos, nuevos y crujientes. Le temblaban las manos mientras los contaba. «Hay un vestido en el automóvil», continuó Roberto. «Mi cliente insiste en que use esa ropa esta noche. Y por favor», hizo una pausa incómoda, «arréglese el cabello y maquíllese adecuadamente. Debe lucir como la esposa de un hombre de su posición». La humillación ardió en las mejillas de Catalina, pero asintió en silencio. Necesitaba ese dinero demasiado como para dejar que su orgullo interfiriera. Esa tarde, mientras se preparaba, sus manos temblaban tanto que apenas podía aplicarse el lápiz labial que había comprado en una farmacia. El vestido que le habían enviado era de un azul medianoche, de seda pura, con un corte elegante que se ajustaba a su figura de manera perfecta, como si hubiera sido hecho para ella. Probablemente costaba más que todo lo que ella poseía junto. Miguel la vio prepararse con preocupación en sus jóvenes ojos. «Catas, ¿estás segura de esto? No me gusta. ¿Qué clase de hombre?» «Es solo una noche, Miguel», lo interrumpió tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Una cena elegante, nada más. Y con el dinero, podrás concentrarte en tus estudios sin preocupaciones». Pero mientras el Cadillac la llevaba por las calles de la ciudad hacia Polanco, hacia un mundo que no era el suyo, Catalina no podía sacudir la sensación de que estaba cruzando un umbral del cual no habría retorno. El automóvil se detuvo frente a la mansión Mendoza Rivero.
y cuando Catalina vio la magnificencia de la propiedad, su estómago se contrajo de miedo. El chofer abrió su puerta y ella descendió con piernas temblorosas. La puerta principal de la mansión se abrió, y un mayordomo de edad avanzada, vestido con un traje formal impecable, la condujo a través de un vestíbulo que le recordó a los palacios que había visto en películas. Había un candelabro de cristal que colgaba del techo, tan grande y elaborado, que parecía una cascada de diamantes. Las paredes estaban cubiertas con pinturas de antepasados de aspecto severo, que parecían juzgarla mientras pasaba. «El señor Mendoza Rivero la está esperando en la sala», anunció el mayordomo con voz monótona. Catalina entró en una sala decorada con muebles antiguos de madera oscura y tapicería en terciopelo rojo, y allí, de pie junto a una ventana con las manos en los bolsillos, estaba él. Sebastián Mendoza Rivero se dio la vuelta lentamente, y cuando sus ojos se posaron sobre Catalina, ella sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Él era incluso más imponente en persona de lo que podría haber imaginado, alto, de presencia dominante, con esos ojos oscuros que la evaluaban de una manera que la hacía sentir simultáneamente visible e invisible. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Sebastián la estudió de pies a cabeza, su expresión completamente indescifrable. Finalmente, sus labios se curvaron en algo que apenas podía considerarse una sonrisa, más bien era una mueca de satisfacción. «Así que tú eres la chica que va a fingir ser mi esposa», dijo con una voz profunda y fría, cada palabra cargada de un desdén apenas contenido. «Bueno, supongo que servirás. Al menos eres presentable una vez que te limpian y te visten adecuadamente». Las palabras golpearon a Catalina como una bofetada. Sintió que el calor subía a sus mejillas, una mezcla de humillación y rabia, pero apretó los puños a los costados y mantuvo la cabeza en alto. Había aceptado esto por Miguel, se recordó a sí misma, por su futuro. Podía soportar la arrogancia de este hombre durante una noche. «Entiendo mi papel, señor Mendoza Rivero», respondió con voz controlada, aunque por dentro temblaba. «¿Así?» Él se acercó a ella con pasos lentos, deliberados, como un depredador acercándose a su presa. «Entonces déjame aclarar algunas cosas. Esta noche estarás a mi lado durante una cena con los miembros más importantes de mi familia y mis socios de negocios. No hablarás a menos que te hablen directamente. Sonreirás cuando sea apropiado. Y sobre todo, harás todo lo que yo te diga, cuando te lo diga. ¿Quedó claro?» Catalina levantó la vista para mirarlo directamente a los ojos, y en ese momento, mientras sostenía la mirada de aquel hombre arrogante y despiadado, supo que esta noche no sería simplemente una cena elegante, sería una prueba de fuego que la cambiaría para siempre. Pero ¿cómo podía ella imaginar que detrás de esos ojos fríos se escondía un hombre que, en pocas semanas, estaría dispuesto a arriesgarlo todo por ella? La cena estaba programada para las 9 de la noche en el comedor principal de la mansión Mendoza Rivero, una sala opulenta que parecía sacada de un palacio europeo. El techo estaba decorado con frescos pintados a mano que representaban escenas mitológicas, y una araña de cristal de Baccarat colgaba majestuosamente sobre una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas. Los candelabros de plata brillaban sobre el mantel de lino blanco bordado con hilos dorados, y cada lugar estaba dispuesto con vajilla de porcelana china, copas de cristal de Bohemia y cubiertos de plata maciza. Catalina estaba sentada junto a Sebastián, su mano derecha descansaba sobre la mesa, rígida y tensa. Él ni siquiera la había mirado desde que se sentaron. A su alrededor, los invitados conversaban en tonos bajos y refinados, discutiendo temas que ella apenas comprendía: inversiones en la bolsa, propiedades en Acapulco, viajes a Europa, el último escándalo político en Los Pinos. Frente a ellos estaba don Ernesto Mendoza, el tío de Sebastián, un hombre corpulento de 55 años con cabello plateado peinado hacia atrás y un bigote perfectamente recortado. Sus ojos pequeños y astutos brillaban con malicia cada vez que miraba a Catalina. A su lado estaba su esposa, doña Patricia, una mujer delgada y elegante con el cabello rubio teñido recogido en un moño francés, que vestía un collar de perlas que probablemente costaba más que la vecindad completa donde vivía Catalina. «Así que, querida», dijo doña Patricia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «cuéntanos sobre tu familia. ¿De qué parte de la ciudad eres?» El silencio que siguió fue aplastante. Todos los ojos se volvieron hacia Catalina. Ella sintió que su garganta se cerraba, las palabras se atoraban antes de poder salir. «Yo vivo en», comenzó con voz temblorosa. «Catalina viene de Coyoacán», interrumpió Sebastián con voz fría y autoritaria.
una zona muy pintoresca de la ciudad. Su familia ha vivido allí por generaciones. No era exactamente una mentira, pensó Catalina, aunque técnicamente la Merced no era Coyoacán, pero agradeció en silencio que él hubiera intervenido, aunque la forma en que lo hizo, como si ella fuera incapaz de responder por sí misma, le dolió profundamente. «¿Coyoacán?», repitió don Ernesto con una ceja levantada. «Qué encantador. Y dime, Sebastián, ¿dónde exactamente conociste a tu esposa?» La palabra esposa salió de sus labios cargada de sarcasmo. Era evidente que don Ernesto no creía nada de esto, que olía el engaño como un sabueso olía la sangre. «En una galería de arte», respondió Sebastián sin pestañear, llevándose la copa de vino tinto a los labios. «Catalina tiene un gusto exquisito para las artes. Fue amor a primera vista». Mientras decía esto último, su mano se movió bajo la mesa y agarró el muslo de Catalina con firmeza posesiva, haciéndola sobresaltar. Ella tuvo que morderse el labio para no hacer un sonido de sorpresa. Sus dedos presionaban con fuerza, dejando claro que esto era una actuación y que ella debía seguirle el juego. «¿Amor a primera vista?», se burló don Ernesto. «Eso no suena como el Sebastián que conozco. El Sebastián que conozco no cree en el amor. ¿No es así, sobrino? La gente cambia, tío», respondió Sebastián con una sonrisa helada, especialmente cuando encuentran algo que vale la pena. Durante el resto de la cena, Catalina permaneció casi en completo silencio, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban directamente, tratando de imitar los modales refinados de las otras mujeres en la mesa. Observaba qué cubiertos usaban para cada platillo, cómo sostenían las copas de vino, cómo colocaban las servilletas sobre sus regazos. Era como aprender un idioma extranjero en tiempo real. Pero lo más difícil de soportar no era la comida elegante, ni las conversaciones sofisticadas. Era la presencia abrumadora de Sebastián a su lado. Cada vez que él se movía, ella era consciente de ello. Cada vez que su brazo rozaba el de ella accidentalmente, sentía una descarga eléctrica recorrer su piel. Y lo más perturbador de todo era la forma en que él la trataba, como si fuera una posesión, algo que había comprado y que por lo tanto le pertenecía. Después de la cena, cuando los invitados se retiraron a la sala para tomar digestivos y fumar puros cubanos, Sebastián finalmente le dirigió la palabra directamente. «Espérame en el estudio», le ordenó en voz baja tan cerca de su oído que su aliento cálido le erizó la piel de la nuca. «No hables con nadie. No toques nada. Solo espera». Catalina asintió y se escapó de la sala con alivio. El estudio estaba vacío y en silencio, iluminado solo por una lámpara de escritorio. Ella se quedó de pie junto a la ventana, mirando los jardines bañados por la luz de la luna, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese mundo de lujo y poder. Pasaron 20 minutos antes de que Sebastián entrara. Cerró la puerta detrás de él y se quitó la chaqueta del traje, aflojándose la corbata con movimientos bruscos que delataban su frustración. «Mi tío no se tragó nada de esto», dijo sirviéndose un whisky de una licorera de cristal. «Vio directo a través de nuestra farsa». «Lo siento», susurró Catalina sin saber qué más decir. Él se volvió hacia ella con expresión dura. «¿Lo sientes? ¿Crees que con «lo siento» se arregla algo? Necesito que esto sea convincente. No puedo perder mi empresa por tu incapacidad de actuar como una mujer de sociedad». Las palabras cortaron profundo. Catalina sintió lágrimas de humillación picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Yo no pedí estar aquí», respondió con voz temblorosa pero firme. «Usted me compró para esta noche, como si fuera un objeto, pero no puede comprar mi dignidad». Por un momento algo pasó por los ojos de Sebastián. Sorpresa, respeto, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por su máscara habitual de frialdad. «Tu dignidad no me interesa», respondió cruelmente. «Solo me interesa que cumplas con tu parte del trato». Se acercó a ella, tan cerca que Catalina tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Él era mucho más alto, más fuerte, y en ese momento, ella se sintió pequeña y vulnerable. «Mañana firmaremos los documentos de matrimonio», continuó. «Es solo un trámite legal, nada más. Después de eso no tendrás que verme más hasta que llegue el momento del divorcio. ¿Puedes manejar eso?» «Sí», respondió ella, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Bien, el chofer te llevará a casa». Y Catalina hizo una pausa, su voz bajando a un tono peligroso. «Ni se te ocurra contarle a nadie sobre este arreglo. Si esto sale a la luz, no solo perderé mi empresa, tú también sufrirás las consecuencias». No era una advertencia, era una amenaza. Los siguientes días pasaron en una nebulosa surrealista. Catalina firmó documentos que apenas entendía en el bufete de Roberto Santillana.
su mano temblando mientras escribía su nombre junto al de Sebastián Mendoza Rivero en el acta de matrimonio. Se convirtió, legal y oficialmente, en la señora Catalina Morales de Mendoza Rivero. Las palabras sonaban absurdas incluso en su propia mente. Tal como Sebastián había prometido, después de esa noche no volvió a verlo. Roberto le entregó otros 50,000 pesos como acordado, y ella regresó a su vida normal en la Merced, o al menos intentó hacerlo, pero algo había cambiado. Catalina se sentía diferente, como si esa noche en la mansión hubiera dejado una marca invisible en su alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros y penetrantes mirándola con una mezcla de desdén y algo más que no podía identificar. Cada vez que estaba a punto de quedarse dormida, sentía el fantasma de su mano en su muslo, posesiva y demandante. Miguel notó el cambio en ella. Una tarde, 2 semanas después de aquella cena, mientras ella cosía junto a la ventana de su pequeña habitación, él finalmente reunió el valor para preguntar: «Cata, ¿qué pasó realmente esa noche?». Su voz juvenil estaba cargada de preocupación. «Has estado diferente desde entonces, más callada, más triste». Catalina levantó la vista de la tela que estaba bordando, sorprendida por la percepción de su hermano. «No pasó nada, Miguel. Solo fue una cena aburrida con gente rica y pretenciosa, nada más». Pero Miguel no era tonto. Se acercó y se arrodilló junto a su silla tomando sus manos entre las suyas. «Sé que hiciste algo por mí, para pagar mis estudios, y quiero que sepas que aprecio cada sacrificio que haces. Pero, Cata, no quiero que sufras por mi culpa». Las lágrimas que Catalina había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaron. Se abrazó a su hermano menor, que ahora era casi un hombre, y lloró contra su hombro. «Estoy bien», susurró. «Todo va a estar bien». Pero no estaba segura de creer en sus propias palabras. Pasaron 3 semanas más. Catalina cayó en una rutina reconfortante: trabajar en el café durante el día, coser por las noches, pasar los domingos con Miguel caminando por el parque de Chapultepec o visitando algún museo gratis. Lentamente, la experiencia con Sebastián Mendoza Rivero comenzaba a sentirse como un sueño extraño, algo que le había pasado a otra persona. Hasta que una tarde de abril, mientras servía café a los clientes regulares del mediodía, la puerta del café se abrió y Roberto Santillana entró. El corazón de Catalina se hundió. El abogado lucía incómodo en ese ambiente humilde, su traje caro desentonando con las paredes descascaradas y las sillas de plástico del establecimiento. Se acercó a ella con expresión seria. «Señora Mendoza Rivero», dijo, y ella se estremeció al escuchar ese nombre. «Necesito que venga conmigo. Es urgente». «¿Qué pasó?», preguntó Catalina, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «¿Descubrieron el fraude? ¿Voy a ir a la cárcel?». «No es eso». Roberto bajó la voz mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Es Sebastián. Hubo un accidente automovilístico muy grave». El mundo de Catalina se tambaleó. A pesar de todo, a pesar del trato cruel que había recibido de ese hombre, sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. ¿Está muerto?», apenas pudo pronunciar las palabras. «No, pero está grave, y hay una complicación». Roberto la miró directamente a los ojos. «Su familia está en el hospital. Su tío Ernesto está aprovechando la situación para tratar de tomar control de las empresas. Y legalmente, como su esposa, usted tiene ciertos derechos y responsabilidades. Necesito que venga conmigo al hospital ahora». «Pero yo no soy realmente su esposa», protestó Catalina. «Esto fue solo un arreglo temporal. En papel sí lo es. Y en este momento eso es lo que importa». Don Fermín se acercó a ellos, limpiándose las manos en su delantal. «Ve, hija», le dijo con bondad, «yo me encargo aquí. Haz lo que tengas que hacer». 30 minutos después, Catalina se encontraba en el Hospital San Rafael, uno de los hospitales privados más exclusivos de la Ciudad de México. El edificio era moderno, de 5 plantas, con paredes blancas impecables y pisos de mármol pulido que reflejaban las luces fluorescentes del techo. El olor a desinfectante y a flores frescas, de los arreglos florales que llenaban el vestíbulo, era abrumador. Roberto la guió a través de pasillos silenciosos hasta el 3er piso, donde la unidad de cuidados intensivos estaba ubicada. En la sala de espera privada, había un grupo de personas elegantemente vestidas. Doña Patricia con su collar de perlas, luciendo devastada pero perfectamente compuesta. Don Ernesto, quien al ver a Catalina entrar, frunció el ceño con desaprobación evidente, y varios otros miembros de la familia y socios de negocios, que Catalina reconoció vagamente de aquella cena. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó don Ernesto con voz llena de veneno.
Esta chica no tiene ningún derecho a estar aquí. Tiene todo el derecho, respondió Roberto con firmeza. Es la esposa legal de Sebastián, la más cercana a él, legalmente hablando. Esposa, escupió don Ernesto la palabra. Todos sabemos que ese matrimonio es una farsa. Mi sobrino la compró, igual que se compra un vestido nuevo o un automóvil. Las palabras eran como bofetadas, pero Catalina mantuvo la cabeza en alto. No permitiría que este hombre la humillara, no ahora. ¿Cómo está?, preguntó con voz temblorosa pero clara. ¿Cómo está Sebastián? Un médico de cabello canoso, con bata blanca y una expresión grave, se acercó a ellos. Doctor Ramírez, se presentó. Usted debe ser la esposa del señor Mendoza Rivero. Catalina asintió, aunque la palabra esposa todavía se sentía extraña en su contexto. Su esposo sufrió traumatismo craneal severo cuando su automóvil chocó contra un poste en Paseo de la Reforma. Estaba conduciendo a exceso de velocidad, según testigos. Tiene varias costillas rotas, un pulmón perforado y perdió mucha sangre. Lo operamos hace 3 horas para aliviar la presión en su cerebro. ¿Va a sobrevivir? Las palabras salieron en un susurro roto. El doctor vaciló, y ese momento de duda lo dijo todo. Las próximas 48 horas son críticas. Si logra pasar eso, sus posibilidades de recuperación mejoran considerablemente, pero debo advertirle, incluso si sobrevive, podría haber daño cerebral permanente. No podemos saber el alcance hasta que despierte. Catalina sintió que sus rodillas se debilitaban. Roberto la sostuvo del codo para estabilizarla. ¿Puedo verlo?, preguntó. Solo familiares inmediatos, y solo uno a la vez por periodos cortos. El doctor la miró con compasión, pero como su esposa, tiene prioridad. Don Ernesto protestó furiosamente, pero el doctor lo ignoró. Condujo a Catalina por un pasillo blanco y antiséptico hasta una habitación al final del corredor. La habitación 307. Prepárese, advirtió el doctor antes de abrir la puerta. No es una visión fácil. Nada podría haberla preparado para lo que vio. Sebastián Mendoza Rivero, ese hombre que había sido la personificación del poder y la arrogancia, yacía inmóvil en una cama de hospital, conectado a máquinas que pitaban y susurraban manteniendo su cuerpo con vida. Su rostro, normalmente tan controlado y perfecto, estaba hinchado y cubierto de moretones. Tenía vendas alrededor de la cabeza y un tubo respirador bajaba por su garganta. Sus manos, esas manos que la habían agarrado con tanta firmeza aquella noche, estaban inertes sobre las sábanas blancas, conectadas a tubos intravenosos. Catalina se acercó lentamente a la cama, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperlo aún más. Se sentó en la silla junto a él, y sin pensar realmente en lo que hacía, tomó su mano entre las suyas. Estaba fría, tan fría. No sé por qué estoy aquí, susurró aunque sabía que él no podía escucharla. No sé por qué me importa lo que te pase. Fuiste cruel conmigo. Me trataste como basura. Me hiciste sentir pequeña e insignificante. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no quiero que mueras, no quiero que... Su voz se quebró. No te atrevas a morir, Sebastián Mendoza Rivero. ¿Me escuchas? No te atrevas. Afuera, en el pasillo, don Ernesto conversaba en voz baja con otros miembros de la junta directiva de las empresas Mendoza Rivero. Sus palabras llegaban apagadas pero claras hasta donde Catalina estaba sentada. Si Sebastián no sobrevive, o si queda incapacitado, tendré que asumir el control de las empresas, decía don Ernesto con una satisfacción apenas contenida. Es lo que mi hermano Alfonso habría querido. Es lo mejor para todos. Catalina apretó la mano de Sebastián con más fuerza, una furia protectora despertando en su interior. Este hombre, este tío despreciable, estaba planeando aprovecharse de la tragedia de su sobrino. No podía, no iba a permitir que eso sucediera. Durante las siguientes 48 horas, Catalina apenas dejó el hospital. Roberto le trajo ropa limpia y comida, pero ella apenas tocaba la comida. Se quedaba sentada junto a la cama de Sebastián, sosteniendo su mano, hablándole en voz baja aunque no sabía si podía escucharla. Le contaba sobre Miguel, sobre su vida en la Merced, sobre sus sueños de tener un pequeño taller de costura algún día. Le contaba sobre su madre, que había sido una mujer fuerte y bondadosa que le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en el dinero sino en el amor y la dignidad. Le contaba cosas que nunca le había contado a nadie más. Y lentamente, mientras las horas se convertían en días, algo comenzó a cambiar en el corazón de Catalina. La rabia que había sentido hacia Sebastián comenzó a transformarse en algo más complicado. Empezó a ver más allá del hombre arrogante que la había tratado con desdén. Empezó a preguntarse qué lo había hecho así.
qué dolor o qué soledad se escondía detrás de esa máscara de frialdad y poder. En la madrugada del tercer día, mientras Catalina dormitaba en la silla junto a su cama, su mano aún entrelazada con la de él, sintió un movimiento, pequeño, casi imperceptible. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los suyos. Catalina se despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza, se inclinó sobre él, estudiando su rostro en busca de señales de conciencia. «¿Sebastián?», susurró. «¿Puedes oírme?». Sus párpados temblaron. Lentamente, con evidente esfuerzo, se abrieron. Sus ojos, esos ojos oscuros e intensos, la miraron confundidos, desorientados. Intentó hablar, pero el tubo respirador lo impedía. Catalina presionó el botón para llamar a la enfermera, sin soltar su mano. «Tranquilo», le dijo suavemente. «Vas a estar bien. Estás en el hospital. Tuviste un accidente, pero vas a estar bien». Los médicos entraron corriendo, empujándola suavemente hacia un lado mientras evaluaban a su paciente. Después de varios minutos que parecieron horas, el doctor Ramírez salió con una sonrisa. «Está despierto. Es una muy buena señal. Vamos a retirar el tubo respirador y ver cómo responde. Pero señora Mendoza, Rivero», el doctor la miró con seriedad, «su esposo ha sufrido un trauma significativo. Es posible que tenga lagunas en su memoria. Puede que no recuerde el accidente o los eventos que lo precedieron. Tendremos que monitorear su recuperación cognitiva cuidadosamente». Catalina asintió, procesando esta información. Cuando finalmente le permitieron regresar a la habitación, Sebastián estaba despierto, mirando el techo con expresión perdida. El tubo había sido retirado, dejando su garganta en carne viva y su voz ronca. Cuando ella entró, él giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos la estudiaron con una intensidad que la hizo detenerse en seco. ¿Quién eres tú?», preguntó con voz rasposa y débil. El corazón de Catalina se contrajo dolorosamente. No la recordaba, pero el doctor había dicho: «Soy Catalina», respondió suavemente acercándose a la cama. Tu esposa». Algo pasó por los ojos de Sebastián. Confusión, sí, pero también algo más. Algo que parecía miedo. «Mi esposa», repitió lentamente como si estuviera probando las palabras. No recuerdo». «Está bien». Catalina se sentó junto a él tomando su mano nuevamente. «El doctor dijo que esto es normal. Los recuerdos volverán con el tiempo». «¿Me amas?», preguntó de repente, su voz llena de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. ¿Soy un buen esposo contigo?». Catalina se quedó sin palabras. ¿Cómo respondía a eso? ¿Le decía la verdad? ¿Que su matrimonio era una mentira? ¿Que él la había comprado? ¿Que la había tratado con crueldad? ¿O aprovechaba esta oportunidad, esta pizarra en blanco que el destino le había dado? Mientras miraba esos ojos oscuros ahora llenos de confusión y vulnerabilidad, en lugar de arrogancia y frialdad, Catalina tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Sí», susurró apretando su mano. «Sí, nos amamos mucho». Y en ese momento, mientras una mentira salía de sus labios, ¿cómo podía saber que esa mentira se convertiría en la verdad más poderosa de sus vidas? Los días siguientes en el Hospital San Rafael fueron una revelación para Catalina. El hombre que yacía en esa cama de hospital, débil y vulnerable, era completamente diferente del Sebastián Mendoza Rivero, arrogante y despiadado, que había conocido aquella noche en la mansión. Este Sebastián era suave, preguntaba en lugar de ordenar, agradecía en lugar de exigir, y sobre todo, la miraba con una ternura que hacía que el corazón de Catalina se acelerara de una manera que no comprendía del todo. Una semana después del accidente, los médicos decidieron que Sebastián estaba lo suficientemente estable como para ser trasladado a una habitación privada regular. Ya no necesitaba los cuidados intensivos, aunque aún tendría un largo camino de recuperación por delante. Su habitación nueva estaba en el 5º piso, con ventanas amplias que daban a los jardines del hospital y permitían que entrara la luz del sol de abril. Catalina estaba allí todas las tardes después de terminar su turno en el café. Don Fermín había sido increíblemente comprensivo, permitiéndole ajustar su horario para poder pasar más tiempo en el hospital. Miguel también la apoyaba, aunque veía la situación con preocupación en sus jóvenes ojos. «Cata, ten cuidado», le había advertido la noche anterior. «Sé que este hombre es diferente ahora, pero ¿qué pasará cuando recupere la memoria? Cuando recuerde quién es realmente?» Pero Catalina no quería pensar en eso. Por primera vez en mucho tiempo se sentía feliz, y no estaba lista para dejar ir esa felicidad todavía. Una tarde, mientras Catalina le leía en voz alta el periódico, los médicos habían sugerido que esto ayudaría a estimular su memoria. Sebastián la interrumpió suavemente. «Catalina»,
Su voz todavía sonaba algo ronca, pero era más fuerte cada día. Cuéntame sobre nosotros, cómo nos conocimos. Ella bajó el periódico sintiendo que su corazón latía con fuerza. Esta era la parte difícil de mantener la mentira. Tenía que ser cuidadosa, consistente. Nos conocimos en una galería de arte, dijo recordando la mentira que él mismo había dicho aquella noche en la cena. Hace unos meses, yo estaba admirando una pintura, y tú te acercaste y comenzaste a hablar conmigo. ¿Qué pintura era?, preguntó con genuina curiosidad. Catalina se mordió el labio. No sabía nada de arte. Apenas había estado en una galería en su vida. Era un paisaje, árboles y un río. Me recordaba al lugar donde crecí. ¿Y qué te dije?, insistió él, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que la hacía sentir expuesta. Cuando me acerqué a ti por primera vez, dijiste... Catalina cerró los ojos, imaginando la escena, creándola en su mente. Dijiste que nunca habías visto a alguien mirar una pintura con tanto sentimiento, que era como si pudieras ver tu alma en el lienzo. Cuando abrió los ojos, Sebastián la estaba mirando con una expresión que le robó el aliento. Había ternura allí, y algo más, algo que parecía admiración. Sueno como un hombre mejor de lo que probablemente soy, dijo quedamente. Fui romántico contigo, te cortejé apropiadamente. Catalina sintió que las mejillas se le sonrojaban. La verdad era que él la había comprado como si fuera una mercancía, pero en esta nueva realidad que estaban construyendo juntos, podía crear algo diferente, algo hermoso. Fuiste muy persistente, respondió con una pequeña sonrisa. Me enviabas flores todos los días, rosas blancas, decías que me recordaban a la pureza y la belleza. ¿Rosas blancas?, repitió él como si estuviera tratando de acceder a un recuerdo que no existía. ¿Por qué no rojas? Porque dijiste que las rosas rojas eran demasiado obvias, que yo merecía algo más especial. Sebastián sonrió. Era la primera vez que ella lo veía sonreír de verdad, y la transformación en su rostro era impresionante. Los moretones estaban comenzando a desvanecerse, revelando los planos perfectos de su cara. Cuando sonreía, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer más accesible, más humano. Me gustas, Catalina, dijo de repente. No recuerdo nuestro pasado juntos, pero me gustas. La forma en que me cuidas, la forma en que me hablas con tanta paciencia, la forma en que tus ojos se iluminan cuando sonríes. El corazón de Catalina dio un vuelco peligroso. Esto no debería estar pasando. No debería estar sintiendo estas cosas por un hombre que, en circunstancias normales, la despreciaba. Pero este no era el Sebastián normal. Este era un hombre diferente. Un hombre que el destino le había dado la oportunidad de conocer. Tú también me gustas, susurró, y al decir las palabras se dio cuenta con un sobresalto que eran ciertas. Durante los siguientes días, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Sebastián comenzó a tomar su mano cuando ella se sentaba junto a él. Le pedía que le contara sobre su día, y escuchaba con genuino interés cuando ella hablaba sobre el café, sobre los clientes regulares, sobre las pequeñas alegrías y frustraciones de su vida simple. Una tarde, mientras ella le ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, los médicos insistían en que necesitaba moverse para fortalecer sus músculos. Se detuvieron frente a una ventana que daba al jardín. El sol de la tarde bañaba todo en una luz dorada, y los árboles de jacaranda estaban en plena floración, sus flores púrpuras cayendo como lluvia sobre el césped perfectamente cortado. Es hermoso, dijo Sebastián apoyándose en ella mientras recuperaba el aliento. Pero no tan hermoso como tú. Catalina se volvió para mirarlo, sorprendida. Él la estaba observando con una expresión que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Era una mirada de deseo puro, pero mezclado con algo más profundo. Respeto, admiración, tal vez incluso amor. Sebastián, comenzó, pero él levantó una mano para silenciarla suavemente. Sé que no recuerdo nuestro pasado, dijo, y tal vez eso sea una bendición, porque puedo enamorarme de ti de nuevo, sin las complicaciones del pasado. Puedo ver quién eres realmente, sin prejuicios ni expectativas. Se inclinó hacia ella, y Catalina sintió que su respiración se detenía. ¿Iba a besarla? ¿Debería permitirlo? ¿Cómo había llegado a este punto, donde lo deseaba tanto que dolía? Pero antes de que sus labios pudieran tocarse, una voz áspera interrumpió el momento. ¡Qué escena tan conmovedora! Don Ernesto caminaba hacia ellos por el pasillo, su expresión llena de desdén y satisfacción maliciosa. Detrás de él venían dos hombres en trajes de negocios, claramente abogados o miembros de la junta directiva. Sobrino, dijo don Ernesto con falsa preocupación, veo que estás haciendo un progreso admirable, aunque me pregunto, ¿has recuperado tu memoria todavía?
Sebastián se tensó, su brazo alrededor de los hombros de Catalina apretándose protectoramente. No del todo, respondió con cautela. ¿Por qué? Porque hay asuntos urgentes de negocios que requieren tu atención, o si no estás en condiciones de manejarlos, tendré que intervenir como vicepresidente de la empresa. Los negocios pueden esperar hasta que mi esposo esté completamente recuperado, intervino Catalina con más firmeza de la que sentía. Don Ernesto la miró como si fuera un insecto molesto. Querida niña, tú no entiendes nada sobre los negocios de esta familia. Hay contratos que vencen, decisiones que deben tomarse. No podemos esperar indefinidamente a que Sebastián recupere, si es que recupera, sus facultades completas. Mis facultades están intactas, respondió Sebastián, y Catalina notó un destello de la antigua arrogancia en su voz. Puedo manejar lo que sea necesario desde aquí. ¿En serio? Don Ernesto sacó un folder de su maletín. Entonces tal vez puedas explicarme estos números. El proyecto de construcción en Monterrey, el trato con los inversionistas japoneses, las renovaciones del edificio corporativo. ¿Recuerdas alguno de estos asuntos? Sebastián tomó el folder con mano temblorosa. Catalina podía ver la frustración y el miedo en sus ojos mientras hojeaba los documentos que claramente no significaban nada para él. Dale tiempo, dijo Catalina quitándole el folder de las manos. Los médicos dijeron que la memoria vuelve gradualmente. El tiempo es un lujo que no tenemos, replicó don Ernesto. La Junta se reunirá la próxima semana para evaluar la capacidad de Sebastián para continuar como presidente. Si no puede demostrar que está en pleno uso de sus facultades, tendré que asumir el control. Por el bien de la empresa, por supuesto. Cuando finalmente se fueron, dejando un aire de amenaza velada, Sebastián se dejó caer en la silla del pasillo con expresión derrotada. No recuerdo nada de eso, admitió pasándose una mano por el cabello. Los proyectos, los contratos, nada. ¿Cómo voy a dirigir una empresa si ni siquiera recuerdo qué hace esa empresa? Catalina se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Entonces aprenderemos juntos, dijo con determinación. Revisaremos los archivos, hablaremos con Roberto, con las personas que trabajan contigo. Tu memoria volverá, pero mientras tanto, podemos reconstruirla. ¿Por qué? Preguntó él mirándola con una intensidad que la hizo estremecerse. ¿Por qué haces esto por mí? Mi tío tiene razón, no me conoces. No realmente. No recuerdo nuestro matrimonio, nuestra historia. ¿Por qué no simplemente te vas? Catalina se quedó en silencio por un largo momento, buscando la respuesta honesta en su corazón. Porque cuando te miro ahora veo al hombre que podría ser, y ese hombre vale la pena pelear por él. Algo se rompió en los ojos de Sebastián. Se inclinó hacia adelante y esta vez sin interrupciones. Sus labios encontraron los de ella. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si él tuviera miedo de romperla. Pero cuando Catalina respondió, cuando sus labios se abrieron bajo los de él, el beso se profundizó. Sus manos se enredaron en su cabello, y ella podía sentir el latido acelerado de su corazón contra su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. No sé qué hice para merecerte, susurró, pero juro que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ti. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catalina, porque sabía que cuando él recuperara su memoria, cuando recordara quién era realmente y cómo la había tratado, todo esto se desmoronaría. Este hombre dulce y vulnerable desaparecería, reemplazado por el billonario arrogante y cruel. Pero por ahora, por este momento suspendido en el tiempo, podía pretender que esto era real, que este amor naciente tenía una oportunidad de sobrevivir. 2 días después, los médicos dieron de alta a Sebastián con instrucciones estrictas de reposo y fisioterapia. Roberto había sugerido que regresara a la mansión familiar, donde había personal médico disponible las 24 horas, pero Sebastián se había negado rotundamente. Quiero ir a casa con mi esposa, había insistido. A nuestra casa. Catalina había sentido pánico. La casa que compartían era una habitación de 15 metros cuadrados en una vecindad pobre. No había forma de que pudiera llevarlo allí, no sin revelar toda la verdad. Fue Roberto quien resolvió el dilema. Sebastián, tú y Catalina tienen un departamento en la zona rosa, mintió suavemente. Lo compraron hace unos meses. ¿Recuerdas? Bueno, claramente no, pero está completamente amueblado y listo para que se muden. Catalina le lanzó una mirada agradecida. El abogado le devolvió un gesto casi imperceptible. Más tarde, en privado, él le explicó,
Sebastián tiene varios inmuebles. Uno de ellos es un penthouse en la zona rosa que estaba desocupado. Lo arreglé todo para que ustedes puedan quedarse allí. Alguien tiene que cuidar de él durante su recuperación. Y claramente su familia no tiene intenciones de hacerlo. Además, hizo una pausa. Necesito hablar contigo sobre algunas cosas, en privado. El penthouse era espectacular. Ocupaba los 2 pisos superiores de un edificio moderno en una de las calles más exclusivas de la zona rosa. Tenía 3 habitaciones, cada una con su propio baño de mármol, una cocina enorme que parecía sacada de una revista, una sala con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y una terraza con jardín y jacuzzi. Cuando Catalina entró por primera vez, sosteniendo el brazo de Sebastián mientras él cojeaba ligeramente, se sintió completamente abrumada. Este lugar era más grande que toda la vecindad donde vivía, y ahora, supuestamente, era su hogar. «Es hermoso», dijo Sebastián mirando alrededor con apreciación. «Tengo buen gusto, aparentemente». «El mejor», respondió Catalina con una sonrisa nerviosa. Esa primera noche juntos en el penthouse fue extraña y maravillosa a la vez. Catalina preparó la cena, algo simple, sopa de pollo con verduras y tortillas, y comieron en la terraza mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Sebastián saboreando la sopa con evidente placer. «Esto es mejor que cualquier cosa que sirven en los restaurantes caros». «Mi madre me enseñó», respondió Catalina. «Ella decía que la comida hecha con amor sabe mejor que la comida hecha con técnica». Era una mujer sabia, lo era. Después de la cena, Catalina lo ayudó a tomar su baño. Los médicos habían dicho que aún no podía hacerlo solo debido a sus costillas rotas y su equilibrio inestable. Ella mantuvo los ojos modestamente desviados mientras él se desvistía, aunque no pudo evitar notar la magnificencia de su cuerpo. Incluso magullado y herido, era impresionante. Músculos definidos, hombros anchos, abdomen marcado. Era el cuerpo de un hombre que cuidaba de sí mismo, que nadaba y practicaba deportes. Mientras ella le lavaba el cabello con cuidado, evitando las suturas en su cabeza, Sebastián cerró los ojos con un suspiro de placer. «Tus manos son mágicas», murmuró, «tan suaves, tan cuidadosas. No quiero lastimarte. No podrías aunque quisieras». Cuando lo ayudó a salir de la tina, envolviendo su cuerpo en una toalla grande y suave, sus ojos se encontraron. La tensión en el aire era palpable, eléctrica. Sebastián levantó una mano y acarició su mejilla con ternura. «Catalina». Su voz era ronca, cargada de deseo. «Necesito». «Estás herido», lo interrumpió ella suavemente, aunque su propio cuerpo ardía con necesidad. «Los médicos dijeron que necesitas descansar». «Al diablo con los médicos», gruñó atrayéndola hacia él. «Te necesito a ti». La besó con una pasión que la dejó sin aliento. Sus manos se enredaron en su cabello, tirando suavemente para inclinar su cabeza hacia atrás y profundizar el beso. Catalina se derretía contra él, consciente de cada línea dura de su cuerpo bajo la toalla, de cada latido acelerado de su corazón. «Sebastián», jadeó contra sus labios. «No podemos. Tus costillas». «No me importa». Sus labios se movieron a su cuello, dejando un rastro de besos ardientes que la hacían temblar. «Catalina, por favor, necesito sentirte. Necesito saber que esto es real». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, Catalina se apartó suavemente. «Es real», le aseguró tomando su rostro entre sus manos. «Y precisamente porque es real, no voy a arriesgar tu salud. Cuando estés completamente curado, cuando los médicos digan que está bien, entonces podemos». Sebastián gruñó frustrado, pero asintió. «Eres demasiado buena para mí», dijo besando su frente. «Demasiado pura, demasiado perfecta». Esa noche, durmieron en la misma cama por primera vez. La cama king size en la habitación principal era tan grande que fácilmente podrían haber dormido sin tocarse, pero Sebastián la atrajo hacia él, su brazo alrededor de su cintura, su cuerpo cálido presionado contra su espalda. «Buenas noches, mi amor», susurró contra su oído. «Buenas noches», respondió ella, su corazón tan lleno que dolía. Los días siguientes cayeron en una rutina reconfortante. Catalina se despertaba temprano y preparaba el desayuno. Sebastián insistía en ayudarla. A pesar de sus limitaciones físicas, reían juntos mientras quemaban el pan tostado o derramaban jugo de naranja. Después del desayuno, hacían los ejercicios de fisioterapia que el doctor había prescrito. Catalina lo ayudaba a estirar, a fortalecer, celebrando cada pequeño progreso. Por las tardes, revisaban documentos de las empresas Mendoza Rivero. Roberto venía regularmente con archivos y reportes,
tratando de ayudar a Sebastián a reconstruir su conocimiento del negocio. Era un proceso lento y frustrante, pero Sebastián mostraba una determinación feroz. «No voy a dejar que mi tío me quite lo que construyó mi abuelo», decía estudiando balances financieros hasta altas horas de la noche. «Esta empresa es mi legado, mi responsabilidad». Catalina lo ayudaba como podía, leyendo documentos, haciendo anotaciones, investigando términos que ninguno de los dos entendía completamente. Se convirtieron en socios, en equipo, unidos contra un enemigo común. Pero las noches eran mágicas. Cenaban juntos, a menudo en la terraza bajo las estrellas. Sebastián le contaba sobre los fragmentos de memoria que comenzaban a volver. No eran recuerdos completos, solo destellos. El olor del café le recordaba algo. Una canción en la radio le hacía sentir nostalgia por algo que no podía identificar. El rostro de su abuelo en una fotografía le traía una mezcla de amor y tristeza. Y Catalina le contaba historias de su propia vida, historias reales esta vez, no mentiras. Le habló de sus padres, de cómo habían muerto en ese terrible accidente. Le habló de Miguel, del orgullo que sentía cada vez que su hermano traía a casa un examen con calificación perfecta. Le habló de sus sueños de tener un pequeño negocio algún día, de ser independiente. «Cuando todo esto termine», dijo Sebastián una noche tomando su mano a través de la mesa, «cuando recupere el control de la empresa y las cosas se estabilicen, quiero ayudarte a cumplir ese sueño. Quiero comprarte la mejor máquina de coser, el mejor local. Quiero verte feliz». «Ya soy feliz», respondió Catalina. «Aquí contigo, eso es todo lo que necesito». Una noche, 3 semanas después del accidente, Sebastián finalmente recibió autorización médica para retomar actividades normales. Sus costillas habían sanado lo suficiente, las suturas de su cabeza habían sido removidas, y aunque aún tenía dolores ocasionales, estaba casi completamente recuperado físicamente. Esa noche, cuando se fueron a la cama, había una tensión diferente en el aire. Ambos sabían lo que vendría, lo que habían estado posponiendo. Cuando Sebastián la atrajo hacia él, no había gentileza en sus movimientos. Había hambre, necesidad, deseo que había sido reprimido por demasiado tiempo. La besó profundamente, sus manos explorando las curvas de su cuerpo a través de su camisón de algodón. Catalina respondió con igual pasión, sus manos deslizándose bajo su camiseta para sentir la piel cálida y los músculos firmes de su espalda. «Catalina», gruñó contra sus labios. «Mi bella Catalina, ¿sabes cuánto te deseo? Muéstramelo», susurró ella sorprendida de su propia audacia. Y él lo hizo. Con manos expertas y boca hambrienta, le mostró exactamente cuánto la deseaba. Le quitó el camisón lentamente, sus ojos oscuros, recorriendo cada centímetro de piel revelada con una adoración que la hacía sentir como una diosa. Sus dedos trazaron patrones de fuego sobre su piel. Sus labios siguieron el mismo camino, besando, lamiendo, mordisqueando hasta que Catalina estaba temblando de necesidad. Cuando finalmente se unieron, cuando él la llenó completamente, Catalina lloró. No de dolor, sino de la intensidad abrumadora de la emoción. Esto era más que sexo. Era una comunión de almas, una promesa sin palabras de que pertenecían el uno al otro. Se movían juntos en perfecta sincronía, construyendo hacia un clímax que los dejó a ambos jadeantes y saciados. Después, mientras yacían enredados, sudorosos y exhaustos, Sebastián la besó suavemente. «Te amo», dijo, y en sus ojos oscuros brillaba una verdad que no podía ser negada. «No sé si te lo había dicho antes, si te lo decía lo suficiente, pero te amo, Catalina. Eres lo mejor que me ha pasado». «Yo también te amo», respondió ella, y las palabras salieron con una facilidad que la asustó, porque eran ciertas. En algún momento de estas semanas de cuidarlo, de conocerlo, de ver al hombre real detrás de la máscara, se había enamorado perdidamente de Sebastián Mendoza Rivero, y esa verdad la aterrorizaba más que cualquier otra cosa, porque sabía que esta felicidad era temporal, que en algún momento, la realidad vendría a destrozar este mundo perfecto que habían construido. Pero por ahora, mientras él dormía pacíficamente a su lado, su brazo posesivo alrededor de su cintura, Catalina se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero ¿qué pasaría cuando Sebastián descubriera la verdad sobre cómo realmente se conocieron? Cuando recordara que la había comprado como si fuera una mercancía, cuando la memoria del hombre cruel y arrogante que había sido regresara para reclamar su lugar. La mañana del lunes, 4 semanas después del accidente, Sebastián se despertó con un dolor punzante detrás de los ojos.
No era el tipo de dolor físico que había experimentado durante su recuperación. Era algo diferente, más profundo, como si su cerebro estuviera tratando de acceder a archivos bloqueados, forzando puertas que habían permanecido cerradas. Catalina ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Podía escuchar el sonido de sus pasos descalzos sobre el piso de madera, el tintineo suave de las tazas. Esos sonidos se habían convertido en su sinfonía matutina, en la prueba de que no estaba solo, de que tenía a alguien que lo amaba. Pero mientras se quedaba en la cama, mirando el techo, fragmentos de imágenes comenzaron a parpadear en su mente. Una oficina elegante, un hombre mayor fumando un puro, una voz, su propia voz, diciendo algo cruel. Necesito una esposa temporal, solo un arreglo de negocios. Sebastián se incorporó bruscamente, llevándose las manos a la cabeza. El dolor se intensificó, y con él llegaron más fragmentos. Una chica en un vestido azul, luciendo asustada, él mirándola con desdén. Así que tú eres la chica que va a fingir ser mi esposa. No, susurró para sí mismo. No, eso no puede ser real. ¿Sebastián? La voz de Catalina llegó desde la puerta. ¿Estás bien? Él levantó la vista y la vio de pie allí, tan hermosa con su cabello suelto y desordenado, vestida solo con una de sus camisas que le quedaba enorme. Sus ojos café miel lo miraban con preocupación y amor. La misma chica de sus fragmentos de memoria. La misma, pero diferente. En sus recuerdos ella lucía aterrorizada. Ahora lucía feliz. Estoy bien, mintió obligándose a sonreír. Solo un pequeño dolor de cabeza. Ella se acercó rápidamente, sentándose en el borde de la cama y tocando su frente con preocupación. ¿Quieres que llame al doctor Ramírez? No, no es necesario, ya se está pasando. Pero no era cierto. A lo largo del día más fragmentos continuaron llegando. Durante el desayuno, mientras Catalina le servía huevos revueltos, recordó su primera cena juntos. Recordó la forma en que la había evaluado con ojos críticos, cómo había disfrutado el poder que tenía sobre ella. Recordó haber pensado, al menos es presentable una vez que la limpian adecuadamente. El recuerdo lo hizo sentir náuseas. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Catalina. Estás muy pálido, solo cansado. No dormí muy bien. Esa tarde, Roberto llegó con más documentos para revisar. La junta directiva se reuniría en 3 días para evaluar la capacidad de Sebastián para continuar como presidente. Don Ernesto había estado haciendo campaña agresiva entre los accionistas minoritarios, argumentando que Sebastián estaba mentalmente incapacitado. Necesitamos demostrarles que estás completamente recuperado, explicó Roberto extendiendo contratos y reportes financieros sobre la mesa del comedor. He preparado un resumen de todos los proyectos importantes. Si puedes hablar con conocimiento sobre estos durante la junta, no tendrán base para removerte. Mientras Roberto explicaba los detalles de un proyecto de construcción en Guadalajara, Sebastián sintió otro destello de memoria. Él mismo, en su oficina, hablando por teléfono con voz fría y autoritaria. No me importan sus excusas, o completan el proyecto a tiempo o encontraré otro contratista. Hay cientos esperando la oportunidad. Era su voz, sus palabras, pero sonaban como las de un extraño cruel y despiadado. Sebastián, ¿estás escuchando? La voz de Roberto lo trajo de vuelta al presente. Sí, el proyecto de Guadalajara, lo tengo. Roberto lo miró con suspicacia. ¿Estás seguro de que estás bien? Si hay algo que debas decirme. Estoy perfectamente bien, respondió Sebastián con más brusquedad de la que pretendía. Esa noche, Catalina preparó su platillo favorito, al menos, su nuevo platillo favorito desde el accidente, chiles en nogada. Mientras comían, ella le contaba animadamente sobre su día. Había ido a visitar a Miguel en la universidad, le había llevado comida casera. Su hermano estaba emocionado porque había obtenido la calificación más alta en su examen de cálculo. «Está tan agradecido contigo», decía Catalina con ojos brillantes. «No puede creer que hayas pagado todos sus gastos escolares para el próximo año. Dice que eres el mejor cuñado del mundo». Sebastián sintió que algo se retorcía en su estómago. Él había pagado los gastos escolares de Miguel. ¿Por qué no recordaba eso? Pero entonces llegó otro fragmento. Un sobre lleno de dinero, 50,000 pesos. Su propia voz diciendo, el primer pago como acordamos. El tenedor se le cayó de la mano, chocando ruidosamente contra el plato. «Sebastián, ¿qué pasa?» Catalina se levantó rodeando la mesa para llegar a su lado. «Has estado extraño todo el día. Por favor, dime que está mal». Él la miró, estudiando su rostro hermoso, buscando señales de engaño, pero todo lo que vio fue preocupación genuina y amor. ¿Cómo podía reconciliar eso con los fragmentos de memoria que sugerían que su matrimonio era, ¿qué?
¿Una mentira? ¿Un arreglo comercial? Catalina, dijo lentamente eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Hay algo que debas decirme? ¿Algo sobre cómo nos conocimos realmente? Vio el pánico brillar en sus ojos solo por un segundo, antes de que ella lo ocultara detrás de una sonrisa confundida. Ya te lo dije, nos conocimos en una galería de arte. ¿Por qué lo preguntas? Porque se pasó una mano por el cabello, porque estoy empezando a tener recuerdos, fragmentos, y no coinciden con lo que me has contado. El color se drenó del rostro de Catalina, se alejó de él, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. ¿Qué recuerdas exactamente? Su voz era apenas un susurro. Dinero, un arreglo, tú luciendo asustada, yo siendo... Hizo una pausa, odiándose a sí mismo por las palabras que estaba a punto de decir. Yo siendo cruel contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. Se cubrió la boca con una mano, sus hombros temblando con sollozos contenidos. Catalina, por favor. Sebastián se levantó acercándose a ella. Sea lo que sea, podemos manejarlo. Solo... necesito que me digas la verdad. Ella retrocedió cuando él intentó tocarla, sacudiendo la cabeza. No puedo, sollozó. No puedo decírtelo porque si lo hago todo esto, todo lo que hemos construido, se desmoronará. ¿Qué se desmoronará? La frustración estaba creciendo en su voz. Nuestro matrimonio, nuestro amor, pensé que eso era real. Lo es real, insistió ella limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo que siento por ti es real, pero ¿cómo comenzó? Su voz se quebró. Dios, Sebastián, no quería que esto pasara. Quería que siguieras sin recordar. Quería que pudiéramos simplemente ser felices. El corazón de Sebastián latía con fuerza. Parte de él quería detenerse aquí, no presionar más, mantener la ilusión. Pero otra parte, la parte que estaba recuperando su memoria, necesitaba saber la verdad. Dímelo, ordenó y se dio cuenta con horror de que su voz sonaba exactamente como en sus fragmentos de memoria. Fría, autoritaria, cruel. Dime la verdad ahora. Catalina lo miró con ojos llenos de dolor y miedo. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. El silencio se extendía entre ellos como un abismo. Finalmente ella habló, su voz temblorosa pero clara. Me compraste, dijo simplemente. Pagaste 100,000 pesos para que fingiera ser tu esposa por una noche, para una cena con tu familia, para firmar documentos de matrimonio. Necesitabas una esposa para mantener el control de tu empresa. Y yo necesitaba el dinero para pagar los estudios de Miguel. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago de Sebastián. Sabía que era verdad incluso antes de que ella terminara de hablar. Los fragmentos de memoria ahora tenían sentido. Encajaban en un patrón horrible y coherente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz áspera. ¿Cuánto tiempo estuviste planeando mantener esta mentira? No era una mentira, protestó Catalina. Al principio sí, cuando despertaste en el hospital y no me recordabas. El doctor dijo que tenías amnesia, y Roberto sugirió que sería mejor dejarte creer que éramos una pareja real, para tu recuperación, para protegerte del estrés. Así que todos lo sabían. Sebastián se rió amargamente. Roberto, los doctores, probablemente la mitad de mi personal. Todos sabían que mi matrimonio era una farsa, y me dejaron vivir en esta fantasía. No era una fantasía, insistió Catalina acercándose a él con manos suplicantes. Lo que siento por ti es real. Lo que sentimos el uno por el otro estas semanas, eso fue real. El hombre que eres ahora, el hombre amable y cariñoso, el hombre que soy ahora, la interrumpió con voz peligrosamente baja. ¿Quieres decir el hombre que creaste? La versión editada de Sebastián Mendoza Rivero, que se ajustaba a tu narrativa romántica. No, eso no es justo. ¿Justo? Su voz se elevó. ¿Me hablas de justicia? Tú me mentiste, durante semanas. Me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas, que éramos felices juntos. Todo mientras sabías que todo era una mentira. Te amo. Catalina estaba llorando abiertamente ahora. Esa parte no es mentira. Sí, al principio fingí, pero en algún momento dejó de ser actuación. Me enamoré del hombre que eres, del hombre que podría ser si... ¿Si qué? ¿Si no fuera quien realmente soy? Sebastián se alejó de ella, necesitando espacio para pensar, para procesar. Dios, debo haber sido horrible contigo. Puedo sentirlo, puedo ver destellos de cómo te traté. Y tú te aprovechaste de mi amnesia para reescribir toda nuestra historia. No me aproveché. Su voz se elevó con desesperación. Intenté protegerte. Intenté darte una oportunidad de ser feliz. Y fuiste feliz, Sebastián. Estas semanas, fuiste más feliz de lo que probablemente habías sido en años. ¿Cómo lo sabrías? No me conoces. ¿No conoces al hombre real? Te conozco mejor que nadie, insistió Catalina, porque te vi sin las defensas, sin las máscaras.
Te vi vulnerable y honesto ¿y qué? ¿Decidiste que preferías esa versión de mí? ¿Decidiste que podías simplemente borrar al hombre real y reemplazarlo con tu fantasía? El silencio que siguió fue aplastante. Catalina se quedó allí, temblando, las lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de negar sus palabras. Sebastián se pasó las manos por el cabello, sintiendo como si su cerebro fuera a explotar. Los recuerdos estaban regresando más rápido ahora, una avalancha de imágenes y emociones. Recordaba la noche de la cena, recordaba cómo había agarrado su muslo bajo la mesa, ejerciendo su poder sobre ella. Recordaba haberle ordenado que lo esperara en el estudio, tratándola como a un objeto de su propiedad. Y recordaba el accidente, conduciendo demasiado rápido, furioso después de una reunión con su tío, el alcohol en su sistema, aunque no lo suficiente para estar legalmente ebrio, las luces del poste acercándose, el impacto. Necesito estar solo, dijo finalmente, su voz vacía de emoción. Necesito pensar. Sebastián, por favor. Catalina se acercó a él, pero se detuvo cuando él levantó una mano. No, su voz era fría ahora, tan fría como la recordaba de sus fragmentos. No me toques. No puedo mirarte ahora mismo. Vio el dolor en sus ojos, vio cómo sus palabras la cortaban, y una parte de él, la parte que había vivido estas últimas semanas amándola, quería retractarse, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte que estaba recordando quién era realmente, se aferraba a la rabia como a un salvavidas. Dormiré en la habitación de invitados, dijo ya caminando hacia allí. Mañana decidiremos qué hacer. ¿Qué hay que decidir? La voz de Catalina estaba llena de pánico. Sebastián, te amo. Eso tiene que significar algo. Él se detuvo en la puerta sin volverse a mirarla. Significa que eres mejor actriz de lo que pensé. La puerta se cerró detrás de él, y del otro lado escuchó el sonido de los sollozos de Catalina. Cada sollozo era como un cuchillo en su corazón, pero se obligó a ignorarlos. Se sentó en el borde de la cama de invitados, con la cabeza entre las manos, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién era él realmente? ¿El hombre cruel y arrogante de sus recuerdos? ¿O el hombre amable y cariñoso que había sido estas últimas semanas? ¿Y Catalina? ¿Era una mentirosa manipuladora que se había aprovechado de su vulnerabilidad? ¿O era una mujer desesperada que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, y que genuinamente se había enamorado de él en el proceso? Los recuerdos continuaron llegando durante toda la noche. Para el amanecer Sebastián había recuperado casi todo, y lo que recordaba lo llenaba de vergüenza y autorrepugnancia. Recordaba años de tratar a las personas como piezas de ajedrez. Recordaba romances sin amor con mujeres hermosas, a las que nunca había respetado realmente. Recordaba despedir empleados sin un segundo pensamiento. Recordaba la forma en que su abuelo lo había mirado con decepción durante sus últimos días, diciéndole: «Te has convertido en un hombre sin corazón, Sebastián, y cuando muera, no habrá nadie que te ame de verdad». Su abuelo había tenido razón. Nadie lo amaba. Tenían miedo de él. Lo respetaban por su poder, querían su dinero, pero no lo amaban, excepto Catalina. Ella lo había amado al hombre que él podría ser, pero ese hombre no existía realmente, ¿verdad? Era solo una ilusión creada por la amnesia. A las 7 de la mañana, Sebastián finalmente salió de la habitación de invitados. Encontró a Catalina dormida en el sofá de la sala, todavía vestida con la misma ropa del día anterior, su rostro hinchado y manchado por las lágrimas. Había un pañuelo arrugado en su mano y incluso dormida su expresión era de profunda tristeza. Se quedó allí mirándola durante largos minutos. Parte de él quería despertarla, decirle que todo estaría bien, que encontrarían una manera de superar esto, pero otra parte, la parte cínica y dañada que había sido durante tanto tiempo, le decía que esto era lo mejor, que era mejor terminar esto ahora, antes de que alguien resultara más herido. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ambos ya estaban heridos, profundamente. Sebastián se dio la vuelta para irse, pero el movimiento debe haber hecho algún sonido porque Catalina se despertó sobresaltada. Sus ojos se encontraron a través de la habitación, y por un momento, ninguno de los dos se movió. «Recuperé todos los recuerdos», dijo él finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «Recuerdo todo, cómo te traté, lo que dije, quién soy realmente». Catalina se sentó lentamente abrazándose a sí misma. «¿Y?», preguntó con voz ronca. «¿Quién eres? Un bastardo arrogante que te compró como si fueras una mercancía. Un hombre que ha pasado toda su vida adulta usando y descartando personas. Un hombre que no merece el amor que me has dado, Sebastián. Pero también recuerdo estas últimas semanas,
continuó acercándose a ella. Recuerdo cómo me cuidaste, cómo me hiciste sentir humano otra vez, cómo me enseñaste que hay más en la vida que poder y dinero. Se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. Ella no se resistió pero tampoco lo alentó. Me mentiste, dijo suavemente. Eso es innegable, pero también me salvaste. No solo del accidente, me salvaste de mí mismo. ¿Qué estás diciendo? Catalina lo miraba con ojos llenos de esperanza y miedo. Estoy diciendo que no sé quién soy supuestamente. No sé si soy el hombre cruel de mis recuerdos o el hombre mejor que fui contigo. Probablemente soy una mezcla de ambos, pero lo que sé es que... Se interrumpió buscando las palabras correctas, pero antes de que pudiera encontrarlas el timbre de la puerta sonó. Una vez, 2 veces, 3 veces, insistente y urgente. ¿Esperas a alguien?, preguntó Catalina. No. Sebastián se levantó y fue a abrir la puerta. Del otro lado estaba Roberto, luciendo más agitado de lo que Sebastián lo había visto jamás. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Un gran problema. Hay un reportero del periódico Excelsior haciendo preguntas sobre tu matrimonio. Alguien filtró información sobre el arreglo, sobre el pago a Catalina, sobre todo. El corazón de Sebastián se hundió. ¿Quién? Apuesto mi vida a que fue tu tío. Está tratando de desacreditarte antes de la junta, demostrar que tu matrimonio es un fraude para invalidar la cláusula del testamento de tu abuelo. Sebastián se volvió hacia Catalina, quien se había puesto de pie, su rostro pálido como la muerte. Si esto sale en los periódicos, dijo Roberto, no solo perderás la presidencia de la empresa, podrías enfrentar cargos por fraude matrimonial. Y Catalina miró a la joven con compasión. Tú también podrías enfrentar consecuencias legales. El mundo de Sebastián se tambaleó. Después de todo lo que había pasado, después del accidente, la recuperación, el redescubrimiento de quién era, todo iba a colapsar por un escándalo público. Miró a Catalina, vio el terror en sus ojos y en ese momento supo exactamente qué tipo de hombre era. No era el bastardo arrogante que había sido, pero tampoco era el hombre perfecto que había fingido ser durante su amnesia. Era algo intermedio, y ese hombre real y complicado, sabía exactamente qué tenía que hacer. Roberto, dijo con voz firme, programa una conferencia de prensa para esta tarde. Voy a adelantarme a esta historia. Voy a contar toda la verdad, en mis propios términos. ¿Estás seguro?, preguntó Roberto. Una vez que admitas públicamente el fraude, estoy seguro. Sebastián caminó hacia Catalina tomando sus manos. Pero antes de hacer eso hay algo que necesito hacer, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Se arrodilló frente a ella nuevamente, y esta vez había lágrimas en sus propios ojos. Catalina Morales, nuestro matrimonio comenzó como una mentira, como un arreglo comercial frío y calculado, y por eso pido tu perdón. Te traté como un objeto cuando deberías haber sido tratada como la mujer extraordinaria que eres. Te compré cuando debería haberte cortejado. Te desprecié cuando debería haberte adorado. Sebastián, no tienes que. Sí tengo que. La interrumpió. Porque ahora, después de todo lo que ha pasado, después de conocerte realmente, quiero hacerlo bien. Quiero comenzar de nuevo, pero esta vez de la manera correcta. Sacó algo de su bolsillo. No era un anillo. No había tenido tiempo de conseguir uno. Pero era algo mejor. Era el rosario que ella había estado apretando en sus manos aquella noche en el hospital, el que su madre le había dado. Este rosario me ha dado fuerza cuando más lo necesitaba, continuó. Así como tú me has dado fuerza, y ahora te pido, no como parte de un arreglo comercial, no porque necesite una esposa para mantener mi empresa, sino porque genuinamente te amo, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Catalina, ¿me darías el honor de ser mi esposa? ¿De verdad esta vez? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Catalina, y en sus ojos Sebastián vio la respuesta incluso antes de que ella hablara. Pero antes de que pudiera pronunciar esa palabra que cambiaría todo, el teléfono de Roberto sonó. Él contestó, escuchó por un momento, y su rostro se puso gris. Es demasiado tarde, dijo con voz sombría. El periódico acaba de publicar la historia en su edición de la tarde. Ya está en las calles. Y con esas palabras, el mundo perfecto que Sebastián y Catalina habían construido juntos se desmoronó completamente. ¿Podrían sobrevivir al escándalo que estaba por venir? ¿O su amor, tan frágil y nuevo, se rompería bajo el peso del juicio público y las consecuencias de sus decisiones? El titular del periódico Excelsior era devastador en su brutalidad. El heredero Mendoza Rivero compra a esposa pobre para conservar su imperio. Debajo, una fotografía borrosa pero reconocible de Catalina, entrando a la mansión la noche de aquella cena,
con un subtítulo que rezaba, «Joven humilde vendida por 100,000 pesos en matrimonio fraudulento». Sebastián sostenía el periódico con manos temblorosas, leyendo cada palabra venenosa. El artículo detallaba todo: el testamento de su abuelo, la cláusula del matrimonio, el pago a Catalina, incluso tenía citas de fuentes cercanas a la familia, obviamente su tío Ernesto, describiendo a Catalina como una cazafortunas oportunista, y a Sebastián como un hombre desesperado dispuesto a cualquier cosa por mantener su poder. Pero lo peor no era lo que decían de él, era lo que decían de Catalina. La señorita Morales, una mesera de un café modesto en Coyoacán, aparentemente aceptó el dinero sin remordimiento, vendiendo su dignidad por una suma que para ella representaba una fortuna, pero para el heredero Mendoza Rivero era apenas calderilla. Vecinos de su barrio reportan que siempre la consideraron una joven trabajadora y honesta, haciendo que esta revelación sea aún más sorprendente y decepcionante. «Dios mío», susurró Catalina leyendo por encima de su hombro, «van a destruirme, van a destruirnos a ambos». El teléfono del penthouse no dejaba de sonar. Roberto había desconectado el número principal, pero de alguna manera los reporteros habían conseguido el número privado. Afuera del edificio, Sebastián podía ver desde la ventana que una multitud de periodistas se había congregado, cámaras y micrófonos listos, esperando como buitres. «No puedes salir ahí», dijo Roberto con firmeza. «Necesitamos una estrategia. Necesitamos tiempo para preparar una declaración apropiada». «No hay tiempo», respondió Sebastián, su voz cargada con una determinación férrea. «La junta directiva se reúne mañana. Si no controlamos esta narrativa ahora, mi tío habrá ganado». Se volvió hacia Catalina, quien estaba sentada en el sofá con el rostro entre las manos, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan completamente destruida, y era su culpa, todo era su culpa. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos y apartándolas suavemente de su rostro para que lo mirara. «Catalina, mírame», dijo con voz suave pero firme. «Esto no es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Yo te puse en esta posición, yo creé esta situación, y yo voy a arreglarlo». «¿Cómo?», preguntó ella con voz rota. «¿Cómo vas a arreglar esto? Todo el mundo piensa que soy una prostituta, que me vendí al mejor postor. Entonces les mostraremos la verdad». Sebastián se puso de pie tirando de ella con él. «Les mostraremos que eres la mujer más valiente, más noble, más increíble que he conocido, que hiciste lo que tenías que hacer para cuidar de tu hermano, que no hay vergüenza en eso». «Sebastián tiene razón», intervino Roberto, aunque su expresión seguía siendo preocupada. «Pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. Una conferencia de prensa ahora, con las emociones tan intensas, podría hacer más daño que bien». «Entonces no haré una conferencia de prensa», dijo Sebastián, una idea formándose en su mente. «Haré algo mejor, algo que mi tío no esperará». Antes de que pudiera explicar su plan, el timbre del penthouse sonó. Esta vez no era insistente, sino un toque suave, casi tímido. Roberto fue a ver quién era a través del intercomunicador. «Es un joven», dijo. «Dice que es Miguel Morales, el hermano de Catalina». El rostro de Catalina se iluminó por un momento, pero luego se oscureció con horror. «No», susurró, «no puede estar aquí, no puede verme así, no puede saber». «Él merece saber la verdad», dijo Sebastián suavemente, «y merece escucharla de ti». Cuando Miguel entró, era evidente que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y llevaba un periódico arrugado en su mano. A sus 18 años, todavía tenía esa delgadez de la juventud, pero había una nueva dureza en su expresión, una madurez forzada por la revelación pública de los secretos de su hermana. «Cata», dijo con voz temblorosa, «dime que no es verdad, dime que es todo una mentira del periódico». Catalina se acercó a su hermano, las lágrimas volviendo a rodar por sus mejillas. «Miguel, ¿me vendiste?» La acusación en su voz era como un látigo. «Te vendiste a este hombre rico para pagar mis estudios. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste rebajarte así?» «No se rebajó». La voz de Sebastián cortó el aire con autoridad. «Hizo un sacrificio increíble por alguien a quien ama. Hay una gran diferencia». Miguel se volvió hacia él, sus ojos café miel, tan parecidos a los de su hermana, brillando con rabia. «Usted no tiene derecho a hablar. Usted la compró como si fuera mercancía. ¿Qué clase de hombre hace eso?» «Un hombre egoísta y arrogante», respondió Sebastián sin pestañear. «Un hombre que estaba tan obsesionado con mantener su poder que no le importó a quién lastimara en el proceso. Ese era yo, pero ya no soy ese hombre». «¿Ah, no?». Miguel se rió amargamente. «¿Y qué le hace pensar que puedo creerle? Porque la amo», dijo Sebastián simplemente.
Amo a tu hermana más de lo que he amado a nadie en mi vida, y voy a pasar el resto de mis días demostrándote a ti, demostrándole al mundo entero que ella merece ser amada, respetada y adorada. El silencio que siguió fue pesado. Miguel miraba a Sebastián con ojos evaluadores, buscando señales de engaño. Finalmente, se volvió hacia su hermana. ¿Lo amas?, preguntó con voz más suave. ¿De verdad lo amas, Cata? ¿O esto es solo otra parte del arreglo? Catalina caminó hacia su hermano y tomó sus manos. Lo amo, Miguel. Sé que suena imposible. Sé que todo comenzó de la peor manera posible, pero estas últimas semanas he llegado a conocer al hombre real detrás del poder y el dinero. Y ese hombre es bueno, es amable, es digno de amor, incluso después de cómo te trató al principio, incluso después de comprarte como un objeto. Especialmente por eso, respondió Catalina, porque si puede cambiar tanto, si puede aprender a amar después de haber sido tan frío, entonces hay esperanza para todos nosotros. Miguel la estudió por un largo momento, luego suspiró profundamente. Mamá estaría furiosa contigo, dijo, pero también estaría orgullosa, porque hiciste lo que tenías que hacer para protegerme, igual que ella lo habría hecho. Los hermanos se abrazaron, llorando juntos, y Sebastián sintió un nudo en su garganta. Esta era una familia real, con amor real, algo que él nunca había tenido, ni siquiera con todo su dinero y poder. Roberto se aclaró la garganta incómodamente. Esto es muy conmovedor, pero todavía tenemos una crisis que manejar. Sebastián, dijiste que tenías un plan. Sebastián asintió, separándose un poco para darle privacidad a los hermanos. Voy a ir a la mansión Mendoza Rivero esta noche. Voy a confrontar a mi tío directamente frente a toda la familia. Y voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, decir la verdad completa, sin filtros, sin vergüenza. Eso es una locura, protestó Roberto. Tu tío usará cualquier cosa que digas contra ti en la junta de mañana. Que lo haga, respondió Sebastián, porque también voy a renunciar a mi posición como presidente de Mendoza Rivero. El shock en la habitación fue palpable. Roberto lo miraba como si hubiera perdido la cabeza. Incluso Catalina parecía atónita. ¿Qué?, susurró ella. Sebastián, no. Esa empresa es tu vida, es tu legado. No, la corrigió él tomando sus manos. Tú eres mi vida ahora. Tú eres mi legado, y si tengo que elegir entre mantener el control de un imperio construido sobre mentiras y manipulación, o construir una vida honesta contigo, elijo a ti. Siempre elegiré a ti. Pero Sebastián, Roberto parecía genuinamente angustiado. Has trabajado toda tu vida para esta empresa. Tu abuelo quería que tú la dirigieras. Mi abuelo quería que me convirtiera en un hombre mejor, respondió Sebastián. Y tenía razón. Ese testamento, esa cláusula sobre el matrimonio, no era para castigarme, era para salvarme, para obligarme a encontrar algo más importante que el poder. Se volvió hacia Catalina, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. Y la encontré a ella, y no voy a perderla por nada en este mundo. 3 horas después, el Cadillac de Sebastián se detuvo frente a la mansión Mendoza Rivero. La casa estaba iluminada, cada ventana brillando en la oscuridad de la noche. Sabía que la familia se habría reunido, probablemente celebrando su inminente caída. Catalina estaba sentada a su lado, vestida con un elegante vestido negro que él le había comprado la semana anterior. Se veía hermosa pero nerviosa, sus manos apretadas en su regazo. No tienes que venir conmigo, le dijo Sebastián. Puedes esperarme en el automóvil, esto va a ser desagradable. Voy contigo, respondió ella con firmeza. Juntos, ¿recuerdas? Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, repitió él besando su frente suavemente. Cuando entraron en la mansión, el mayordomo los recibió con expresión sorprendida. Claramente no esperaban que Sebastián se presentara esa noche. El señor don Ernesto está en la sala con la familia, informó el mayordomo. ¿Debo anunciarlos? No es necesario, respondió Sebastián caminando directamente hacia la sala. Las puertas de la sala se abrieron de golpe, interrumpiendo lo que parecía ser una celebración. Don Ernesto estaba de pie junto a la chimenea, una copa de coñac en la mano, rodeado por varios miembros de la familia y algunos miembros de la junta directiva. Doña Patricia estaba sentada en el sofá, luciendo inmaculada como siempre en su collar de perlas. La conversación se detuvo abruptamente cuando Sebastián y Catalina entraron. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Algunos con curiosidad, otros con desdén apenas disimulado. Sebastián, dijo don Ernesto con falsa cordialidad. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías escondido después del artículo de esta tarde. ¿Por qué escondería?, respondió Sebastián, su voz fría y controlada. No soy un cobarde, tío.
a diferencia de algunos que filtran historias a la prensa en lugar de enfrentar a la gente directamente. Un murmullo recorrió la habitación. Don Ernesto se puso rígido. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que no. Sebastián se rió sin humor. Así como no sabes nada sobre cómo has estado haciendo campaña entre los accionistas minoritarios, prometiéndoles tratos especiales si votan para removerme. Así como no sabes nada sobre los documentos que, misteriosamente, fueron compartidos con el periodista de Excelsior. Cuida tus acusaciones, sobrino, advirtió don Ernesto, pero había un destello de preocupación en sus ojos. ¿O qué? ¿Me vas a destruir públicamente? Demasiado tarde para eso. Sebastián caminó hacia el centro de la sala, Catalina a su lado. Pero ya que estamos todos aquí, aprovechemos la oportunidad para aclarar algunas cosas. Se volvió para mirar a cada persona en la habitación. Es verdad, todo lo que dice el artículo es verdad. Le pagué a Catalina 100,000 pesos para que fingiera ser mi esposa por una noche. Era un arreglo puramente comercial, diseñado para cumplir con la cláusula del testamento de mi abuelo y mantener el control de la empresa. Escuchó los jadeos de sorpresa, vio las miradas de juicio, pero continuó. La traté terriblemente esa noche. La humillé, la hice sentir pequeña e insignificante. Ejercí mi poder sobre ella de la manera más cruel posible. Y todo porque era un hombre arrogante y egoísta que solo se preocupaba por mantener su imperio. Sebastián, no tienes que hacer esto, susurró Catalina, pero él apretó su mano para silenciarla. Sí tengo que hacerlo, respondió, porque durante demasiado tiempo he vivido en las sombras, escondiendo quién era realmente, pero ya no más. Se volvió hacia su tío. Tuviste razón sobre mí, tío Ernesto. Fui exactamente el tipo de hombre que no merecía dirigir esta empresa. Fui frío, calculador, despiadado. Usé a las personas y las descarté cuando dejaban de serme útiles. Me convertí en exactamente el tipo de hombre que mi abuelo temía que me convertiría. Entonces admites que no eres apto para dirigir Mendoza Rivero, dijo don Ernesto con satisfacción apenas contenida. Admito que no fui apto, corrigió Sebastián. Pero ese hombre murió en ese accidente automovilístico, y el hombre que se despertó, ese hombre conoció a una mujer extraordinaria que le enseñó lo que realmente importa en la vida. Se volvió hacia Catalina tomando ambas manos. Esta mujer, continuó, su voz quebrándose con emoción, esta increíble, valiente, hermosa mujer, aceptó ese arreglo no por avaricia, sino por amor, amor por su hermano menor, a quien ha criado sola desde que sus padres murieron. Trabajó en 2, a veces 3 empleos, sacrificando sus propios sueños para darle a él una oportunidad de educación. Y cuando se le presentó la oportunidad de ganar suficiente dinero para asegurar su futuro, tomó esa decisión imposible. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Catalina ahora, pero Sebastián no había terminado. Ella no se vendió, hizo un sacrificio, y la diferencia es enorme, porque mientras yo estaba comprando, pensando que el dinero podía resolver cualquier problema, ella estaba dando, ofreciendo lo único que tenía de valor, su dignidad, su privacidad, su comodidad, por alguien más. Se volvió de nuevo hacia la familia reunida. ¿Quieren saber quién no es apto para dirigir esta empresa? Yo no lo fui, pero ella tiene más integridad, más coraje, más nobleza en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo. Y si ustedes no pueden ver eso, si todo lo que ven es una chica pobre que aceptó dinero, entonces son tan ciegos y prejuiciosos como yo solía ser. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Don Ernesto parecía no saber qué decir, su expresión fluctuando entre la rabia y la confusión. Así que aquí está mi declaración, continuó Sebastián. Efectivo inmediatamente. Renuncio a mi posición como presidente de Mendoza Rivero. Mi tío puede tener lo que siempre quiso. Puede dirigir la empresa. Puede tomar todas las decisiones. ¿Qué? Exclamó Catalina. No, Sebastián, no puedes. Pero la voz de Sebastián se elevó, cortando las protestas. Hay una condición. Como todavía soy el accionista mayoritario, estipulo que el 30% de las ganancias anuales de la empresa se destinarán a un fondo de becas. Becas para estudiantes brillantes y trabajadores de familias de bajos recursos, estudiantes como Miguel Morales. Se volvió hacia don Ernesto. ¿Aceptas esos términos, tío? ¿O tu avaricia es tan grande que ni siquiera puedes hacer ese pequeño sacrificio por el bien común? Don Ernesto parecía estar masticando vidrio, pero lentamente asintió. Acepto los términos. Bien. Sebastián se volvió hacia Catalina. Entonces vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, una voz anciana y frágil los detuvo. Esperen. Sebastián se volvió y vio a doña Beatriz, la tía abuela de 90 años, levantándose lentamente de su silla en la esquina. Nadie la había notado allí,
sentada en las sombras. Era la hermana menor del abuelo de Sebastián, una mujer diminuta con cabello blanco como la nieve y ojos que todavía brillaban con inteligencia a pesar de su edad avanzada. «Sebastián», dijo con voz temblorosa pero clara, «ven aquí, muchacho». Él se acercó, arrodillándose junto a su silla para que pudiera verlo mejor. «Tu abuelo Alfonso me hizo prometer algo antes de morir», dijo doña Beatriz tomando la mano de Sebastián con sus dedos arrugados pero sorprendentemente fuertes. «Me hizo prometer que vigilaría, que esperaría a ver si realmente aprendías la lección que intentaba enseñarte con ese testamento». «Tía Beatriz, yo...» «Shh, déjame terminar», lo interrumpió ella con una pequeña sonrisa. «He estado observando, he visto cómo has cambiado desde el accidente, he escuchado a tu personal hablar sobre el nuevo Sebastián, el que pregunta por sus familias, el que trata a las personas con respeto, y ahora, veo este gran gesto que acabas de hacer, renunciar a todo por amor». Se volvió hacia el resto de la familia. «Alfonso tenía razón sobre ti, Ernesto», dijo, su voz ganando fuerza. «Siempre has sido codicioso, siempre has querido lo que no es tuyo, y Alfonso sabía que intentarías tomar la empresa en cuanto tuvieras oportunidad». «Tía, con todo respeto», comenzó don Ernesto. «Con todo respeto nada», lo cortó ella. «Por eso Alfonso me confió algo, un codicilo secreto a su testamento, que solo debía abrirse bajo ciertas circunstancias que acaban de cumplirse». De su bolso sacó un sobre sellado, amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas lo abrió y sacó un documento. Este documento establece que si Sebastián alguna vez renuncia voluntariamente al control de la empresa por razones de amor genuino o integridad moral, automáticamente se revierte la junta directiva completa. Todos los puestos se someten a nueva votación, y el Consejo de Ancianos de la familia, del cual yo soy la única miembro viva, tiene poder de veto. Se volvió hacia Sebastián. «Tu abuelo sabía que si alguna vez te convertías en el hombre que él esperaba que fueras, estarías dispuesto a sacrificarlo todo por lo correcto, y ese acto, ese sacrificio, es la prueba definitiva de que finalmente eres digno de dirigir su legado». «Pero yo acabo de renunciar», protestó Sebastián. «Y yo, como Consejo de Ancianos, rechazo tu renuncia», respondió doña Beatriz con una sonrisa traviesa. «Sebastián Mendoza Rivero continúa siendo el presidente de las empresas Mendoza Rivero, pero ahora, con el entendimiento completo de lo que significa ese cargo. No es poder, no es dinero, es responsabilidad, es usar tus recursos para hacer el bien». La habitación explotó en murmullos. Don Ernesto lucía como si hubiera tragado un limón entero. Doña Patricia se abanicaba dramáticamente. Los otros miembros de la familia se miraban entre sí con expresiones que iban desde el shock hasta el alivio. Sebastián miró a su tía abuela con asombro. «¿Mi abuelo planeó todo esto?» «Tu abuelo era un hombre muy sabio», respondió ella. «Sabía que necesitabas golpear fondo para poder levantarte como un hombre mejor. Y tenía razón. ¿No es así?» Sebastián se volvió hacia Catalina, quien parecía tan atónita como él. «Parece que no puedo renunciar después de todo», dijo con una sonrisa temblorosa. «Parece que no», respondió ella, y por primera vez en todo ese terrible día, sonrió también. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sebastián dio una conferencia de prensa personal, no para negar el escándalo, sino para amplificarlo. Habló abiertamente sobre su pasado, sobre sus errores, sobre cómo el accidente le había dado la oportunidad de conocer a Catalina y convertirse en un hombre mejor. «No me disculpo por amarla», dijo frente a las cámaras con Catalina a su lado. «Me disculpo por cómo comenzó todo, pero no voy a dejar que la vergüenza de mis acciones pasadas destruya el amor que hemos construido». La reacción pública fue mixta. Algunos los condenaban llamándolos inmorales y vergonzosos, pero otros, sorprendentemente muchos, se conmovieron por la honestidad brutal de Sebastián y por la evidente profundidad de sus sentimientos. Una columnista del periódico escribió: «En una sociedad donde los ricos rara vez enfrentan consecuencias por sus acciones, Sebastián Mendoza Rivero ha hecho algo extraordinario. Ha admitido sus fallas públicamente y ha mostrado un cambio genuino. Si esto es teatro o realidad, solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, nos gusta creer en las segundas oportunidades». El fondo de becas que Sebastián había prometido se estableció inmediatamente. Miguel fue uno de los primeros beneficiarios, recibiendo no solo dinero para la colegiatura, sino también para alojamiento, libros y un estipendio mensual. Ya no tendría que preocuparse por cómo pagar su educación. «No sé cómo agradecerte», le dijo Miguel a Sebastián una tarde cuando visitó el penthouse. «Has hecho más por mi familia que nadie en nuestras vidas». «Tu hermana hizo más por mí», respondió Sebastián simplemente. «Me salvó de mí mismo».
Esto es lo mínimo que puedo hacer. En cuanto al negocio, las cosas se estabilizaron más rápido de lo esperado. La mayoría de los socios y clientes importantes respetaban la honestidad de Sebastián, y algunos incluso admiraban su disposición a sacrificar su posición por principios. Las acciones de la empresa, que habían caído inicialmente después del escándalo, comenzaron a recuperarse. Don Ernesto, humillado y derrotado, renunció a su posición como vicepresidente y se retiró a su hacienda en Cuernavaca. Antes de irse, se acercó a Sebastián en privado. Subestimé a mi hermano, admitió con voz cansada, y te subestimé a ti. Tu abuelo era más inteligente que todos nosotros juntos. Tenía que serlo, respondió Sebastián, para manejar una familia como la nuestra. Una tarde, exactamente 6 semanas después del accidente, Sebastián llegó al penthouse con una caja pequeña de terciopelo en su bolsillo. Encontró a Catalina en la terraza, cosiendo bajo la luz dorada del atardecer. Había establecido un pequeño taller allí, con una máquina de coser nueva que él le había comprado, y pasaba las tardes creando hermosos vestidos que luego vendía a boutiques exclusivas. «Estás haciendo un negocio exitoso», comentó él sentándose a su lado. «Es increíble lo que puedes lograr cuando no estás trabajando 3 empleos solo para sobrevivir», respondió ella con una sonrisa. «Por primera vez en mi vida tengo tiempo para crear, no solo para existir». «Catalina», Sebastián se puso serio, «hay algo que necesito preguntarte, algo que debí haberte preguntado hace semanas, pero todo ha estado tan caótico». Ella dejó de coser, volviéndose para mirarlo con esos hermosos ojos café miel. «Cuando te pedí que te casaras conmigo de verdad, aquella mañana antes de que el escándalo explotara, nunca recibí una respuesta», dijo, sacando la caja de su bolsillo. «Así que te lo pregunto de nuevo, apropiadamente esta vez». Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo. No era ostentoso o enorme, aunque fácilmente podría haberlo sido. Era elegante y delicado. Una esmeralda rodeada de pequeños diamantes en una banda de platino. «Elegí una esmeralda porque me recuerda a tus ojos cuando estás feliz», explicó. «Verde con destellos dorados. Catalina Morales. Ya estamos casados legalmente, pero quiero hacerlo real. Quiero renovar nuestros votos frente a Dios, frente a tu hermano, frente a todos los que nos importan. Quiero comenzar de nuevo, de la manera correcta. ¿Me harías ese honor?». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Catalina mientras asentía vigorosamente. «Sí», susurró. «Sí, 1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo, luego se levantó y la besó profundamente. Era un beso lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que finalmente podían construir juntos, sin mentiras ni secretos. «Te amo», dijo contra sus labios, «y voy a pasarlo cada día del resto de mi vida demostrándolo». «Ya lo has demostrado», respondió ella. «Cada día desde que despertaste en ese hospital, cada elección que has hecho, cada sacrificio, ya lo has demostrado». 3 meses después, en una pequeña capilla en Coyoacán, no muy lejos de donde Catalina había crecido, se llevó a cabo una ceremonia íntima. No fue el evento social extravagante que habría sido típico de la familia Mendoza Rivero. Fue simple, hermosa y llena de amor genuino. Miguel caminó a su hermana por el pasillo, con lágrimas de orgullo en sus ojos. Las pocas bancas estaban llenas de amigos reales. Roberto, quien había demostrado ser más que un abogado, era un verdadero amigo. Don Fermín del Café, quien había cerrado por el día para asistir. Los vecinos de la vecindad de la Merced, quienes habían apoyado a Catalina a través del escándalo, y algunos miembros selectos de la familia Mendoza Rivero, incluyendo a doña Beatriz, quien sonreía con aprobación desde la primera fila. Catalina llevaba un vestido que ella misma había diseñado y cosido, encaje blanco delicado con perlas pequeñas bordadas a mano. Era sencillo pero elegante, perfectamente ajustado a su figura, y la hacía lucir como un ángel. Cuando Sebastián la vio caminar hacia él, sintió que su corazón se expandía tanto que apenas podía contenerse en su pecho. Esta era la mujer que lo había salvado. Esta era la mujer que lo había amado cuando era más difícil amarlo. Esta era la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Los votos que intercambiaron no fueron los tradicionales. Los habían escrito ellos mismos, y cada palabra estaba cargada de significado. «Catalina», dijo Sebastián, su voz temblando con emoción, «prometo nunca olvidar de dónde vine, quién era y quién me ayudaste a convertirme. Prometo usar cada recurso que tengo para hacer el bien, para ayudar a otros, para honrar el sacrificio que hiciste. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Y prometo que cada día, cada hora,
Recordaré que eres el mayor regalo que la vida me ha dado. Catalina se limpió las lágrimas antes de hablar. Sebastián, prometo nunca dejarte olvidar que eres más que tu dinero, más que tu poder, más que tu apellido. Prometo recordarte que el hombre que eres ahora es el hombre que siempre estuviste destinado a ser. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en el escándalo y en el triunfo. Y prometo que siempre, siempre, te veré como te vi cuando despertaste en ese hospital, como un hombre capaz de amor, de cambio, de bondad. Cuando el sacerdote les dijo que se besaran, el beso que compartieron fue diferente a todos los anteriores. No era urgente o desesperado, era tranquilo, seguro, lleno de la certeza de que habían encontrado su hogar, el uno en el otro. La recepción fue en los jardines del penthouse bajo las estrellas. No hubo orquesta costosa, sino un trío de mariachis que tocó canciones tradicionales mexicanas que hicieron llorar de nostalgia a todos los presentes. No hubo un banquete de 7 platillos, sino comida casera preparada por las vecinas de la vecindad de Catalina, mole poblano, tamales, arroz con leche, todas las recetas que la madre de Catalina solía hacer. Miguel dio un discurso emotivo. Cuando mis padres murieron, dijo, su voz amplificada por un micrófono simple, pensé que habíamos perdido todo, pero mi hermana me demostró que el amor verdadero nunca se pierde, solo se transforma. Ella sacrificó tanto por mí, y durante años me sentí culpable por eso. Pero ahora veo que esos sacrificios la llevaron exactamente donde necesitaba estar, a ti, Sebastián. Y aunque nuestro comienzo fue poco convencional, risas nerviosas recorrieron la multitud, no puedo negar que te ama, y más importante que tú la amas. Así que bienvenido a nuestra familia, pequeña, humilde, pero llena de amor. Doña Beatriz también habló, apoyándose en su bastón con piedras preciosas. Mi sobrino Alfonso me dijo una vez que el verdadero test de un hombre no es cómo maneja el éxito, sino cómo maneja el fracaso, dijo con voz clara a pesar de su edad. Sebastián, has pasado esa prueba con honores, has caído, te has levantado, has admitido tus errores y has elegido el amor sobre el orgullo. Tu abuelo estaría orgulloso, yo estoy orgullosa. Mientras la noche avanzaba, Sebastián y Catalina bailaron bajo las estrellas. Él la sostenía cerca, su mejilla descansando sobre su cabello, y por primera vez en su vida, se sentía completamente en paz. ¿En qué piensas?, preguntó Catalina suavemente. Estoy pensando en cómo mi abuelo me dijo una vez que el verdadero poder no viene del dinero o las empresas, respondió. Viene de tener algo por lo que valga la pena vivir, y no lo entendí entonces, pero ahora lo entiendo perfectamente. ¿Y qué es por lo que vale la pena vivir?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Tú, dijo simplemente, solo tú. No solo yo, corrigió ella con una sonrisa misteriosa. Sebastián se apartó un poco para mirarla, confundido. ¿Qué quieres decir? Catalina tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre todavía plano. Quiero decir que en aproximadamente 7 meses vas a tener otra razón para vivir, otra persona a quien amar. Sebastián la miró con ojos muy abiertos, procesando las palabras. ¿Estás embarazada? Ella asintió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Me enteré esta mañana. Iba a decírtelo esta noche, después de la boda. Sorpresa. Sebastián la levantó del suelo, girándola mientras reía con pura alegría. Cuando la bajó, la besó con tanta ternura que ella sintió que su corazón se derretía. Un bebé, susurró con asombro. Vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz?, preguntó Catalina, aunque la respuesta era obvia en su rostro. Feliz no es una palabra lo suficientemente grande, respondió. Estoy completo. Por primera vez en mi vida, estoy completo. Mientras continuaban bailando, ajenos al mundo alrededor de ellos, perdidos el uno en el otro, Miguel observaba desde un lado con una sonrisa. Roberto estaba a su lado, también sonriendo. ¿Crees que funcionará?, preguntó Miguel. ¿Crees que realmente pueden ser felices con todo lo que pasó? Mira sus caras, respondió Roberto. Ya son felices, y la felicidad que viene del otro lado del dolor, del otro lado del perdón y el crecimiento, esa es la felicidad más duradera de todas. Y tenía razón, porque Sebastián y Catalina no solo habían sobrevivido a sus orígenes imposibles, habían prosperado, habían tomado algo roto y feo y lo habían transformado en algo hermoso y verdadero. Su historia había comenzado con un arreglo comercial, con dinero intercambiado por una mentira, pero había evolucionado en algo infinitamente más valioso, un amor auténtico, ganado a través del sufrimiento, fortalecido por el perdón y destinado a durar toda una vida. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos esa noche,
Mientras la música tocaba y sus seres queridos celebraban, Sebastián y Catalina sabían que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. Habría desafíos por delante, sin duda, pero los enfrentarían juntos, como socios, como amantes, como almas gemelas que habían encontrado el uno al otro de la manera más improbable. Y eso, más que cualquier fortuna o poder o estatus social, era el verdadero final feliz. ¿Les gustó esta historia de amor, redención y segundas oportunidades? Si disfrutaron del viaje emocional de Sebastián y Catalina, denle like a este video, compartan con sus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer esta hermosa historia de cómo el amor verdadero puede transformar incluso a las almas más endurecidas. Y déjenos un comentario, contándonos qué fue lo que más les gustó de esta historia. Hasta la próxima, amigos.